¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Vamos a repasar toda la jornada futbolística, hablando también de baloncesto. Ha empezado la Liga Endesa y qué manera ha arrancado la temporada para el conjunto de Sito Alonso, ganando de manera contundente y rotunda en el Palacio de los Deportes, que ayer se convirtió en una fiesta. Ha sido también día en el que hemos estado pendientes de la Copa del Rey. Enseguida repasamos los emparejamientos y bueno, cuáles son los partidos que tienen por delante los equipos murcianos para intentar seguir adelante en este torneo del CAO. Pero hoy hay que empezar, y enseguida lo hacemos, por el mundo de las motos y por el nombre propio de Fermín Aldeguer, que ha ganado este fin de semana el Gran Premio de Indonesia y se convierte en el primer murciano que consigue salir airoso de una carrera en la categoría reina de MotoGP. Dani Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Manu. Germán Abril, muy buenas, Germán. ¿Qué tal? Muy buenas. Don José Otón, muy buenas, José. Buenas noches. Y Miguel Sánchez, muy buenas, Miguel. Buenas noches. Y bueno, es que todos los días un murciano no consigue subirse a lo más alto del cajón en el circo del motociclismo. Parecía que lo iba a conseguir Pedro Acosta antes que Fermín Aldeguer y mira, fue segundo. Mira, sí, que fue segundo, hizo una grandísima carrera y mira, el piloto del año ahora lo ha conseguido antes y la verdad que tarde o temprano sabíamos que iba a llegar, pero yo personalmente no esperaba que fuera esta temporada, o sea que una gran alegría y bueno, un orgullo, ¿no? Un murciano ahí en el top de MotoGP. Que siempre sienta muy bien. Sí, sí, o sea, dos de los tres primero y segundo. Fue Fermín primero y Pedro Acosta segundo. Sí. Hace unos días precisamente hablábamos de que la temporada estaba siendo un poco rareta, ¿no? para Fermín, pero yo creo que solamente por este primer puesto merece la pena la temporada del corredor de la Ñora, ¿no? A mí me parece que es un éxito de los que no esperábamos y de los que de luego no se repiten mucho en la historia de la región, que como siempre digo, me gusta decir en este programa, seguimos acumulando gente con muchísimo talento en el deporte. No es normal que una región con poco más de 1 millón de habitantes tenga el talento que tenemos aquí en la región de Murcia. Esa de Alcaraz se lo ha comido todo. O sea, parece que se lo come todo, ¿no? Como tenemos Alcaraz, que lo que está haciendo es una cosa brutal, y ya todo lo demás nos parece más pequeño, pero es que claro, si no existiera Alcaraz, estaríamos flipando con lo de Aldeguer. Alcaraz gana que estamos flipando, pero casi todas las semanas. Si Fermín Aldeguer ganara todas las semanas, pues se le haría el mismo protagonismo. Quitando a Alcaraz, yo creo que es el éxito internacional en el deporte de los últimos al final lo de años. Alcaraz hace que esto lo veamos más pequeño, pero que esto es gigante lo que ha hecho Aldeguer. Yo posita con fuerza novato del año, ¿no? Son 6 podios esta temporada, 3 en la sprint y 3 en la carrera, un fin de semana que podría haber sido incluso más perfecto todavía, ¿no? Porque el sábado se pelearon Pedro Acosta y Fermín Aldeguer también por la primera y la segunda posición. Pedro se cayó, Aldeguer en la última vuelta perdió esa primera posición con Bezzecchi, pero aún así un gran premio de Indonesia espectacular, segundo piloto más joven en la historia en ganar una carrera en MotoGP, tan solo por detrás de un tal Marc Márquez, que por cierto se cayó, se lesionó, parece que tiene la zona de la clavícula afectada. Y ya, bueno, ya ha bajado un poco el listón Marc Márquez y creo que eso abre la puerta a que casos como el de Fermín, un triunfo como el de Fermín se pueda dar. Esperemos que se repita y que también entre en la ecuación Pedro Acosta, aunque es verdad que Pedro yo creo que va con una moto de un poco menos de potencia y eso lógicamente pues también le lastra. Yo no sé si por lo que ha dicho Dani, a veces o últimamente estamos bastante mal acostumbrados en la región, porque parecía que la temporada de Fermín Aldeguer como no terminaba de llenarnos y de invitarnos o de convencernos, y perdemos la perspectiva de que está debutando, de que tiene 20 años. Claro, es que a veces hay que tener un poquito de paciencia. Lo hemos comentado aquí y lo hemos comentado también incluso con Carlos Alcaraz en algún otro caso, ¿no? Y es verdad que ostras, lo que está haciendo no es ninguna tontería, lo que ha hecho Fermín Aldeguer. Lo que pasa es que tenemos tanta esperanza en su talento inmenso, ¿no? En el suyo y en el de Pedro Acosta, que todo nos sabe a poco, porque sabemos que son posibles o probables campeones del mundo a medio plazo, ¿no? Entonces, como tenemos esas ganas de verlos en lo más alto del podio muchas veces, pues parece que nos llena poco la temporada de este curso, pero lo cierto es que para un rookie no está nada mal, 20 años y ya su primera victoria. Acosta, evidentemente con una moto inferior, pues está sufriendo un poquitín más, pero yo creo que la temporada de los dos es como debutantes, para mí, realmente notable cuanto menos, ¿no? Y en Moto 3 viene otro. Sí. Vienen dos. Vienen dos. Álvaro Carpe y Máximo Quiles. De hecho, el caso de Máximo Quiles, que empezó tarde por aquello de la edad, porque no cumplía los mínimos, y
y la verdad que está haciendo también una muy buena temporada y creo que el año que viene va a ser el gran favorito, ¿no? Máximo Giles a poder hacerse con el título del Campeonato del Mundo en Moto3. Pues enhorabuena a Fermín Aldeguer, que ganaba ese gran premio en Indonesia, y bueno, todavía quedan carreras por delante, a ver si podemos Australia llevarnos ahora. algún triunfo más a la boca, bien para el piloto de la Ñora o bien para el tiburón de Mazarrón, para Pedro Acosta. Más allá del motociclismo, como he comentado, ha sido día de sorteo de la Copa del Rey, sorteo bastante dirigido Como el día. geográficamente, sí, Gris, un ¿no? poquito descafeinado. Seguramente donde más ilusión había eran los Garres, por ver quién le tocaba. Podía ser Valencia, podía ser Sevilla, podía ser el Betis, podía ser el Levante, y al final ha sido el Villarreal, y al final ha sido el Elche, que es un primera división. Por uno comentaba Germán antes que incluso geográficamente, ¿qué tienes al Elche aquí a 25 minutos? Que lo puede ver cada vez que quiera. Aunque seguramente si lo comparas, por ejemplo, con el Valencia, ¿no? que es un gran club, un gran escudo, un club histórico, ahora mismo el Elche está mejor. O sea, el Elche ahora mismo podría tener mejores nombres, ¿no? Nombres más atractivos que el Valencia, pero es verdad que el hecho de estar tan cerca, de que sea un equipo recién ascendido a la primera división, no tiene tanto nombre, ¿no? Seguramente no tenga tanto empuje como si podían tener, sobre todo el Real Betis, que yo creo que era el gran nombre, el Sevilla, el Villarreal, que también está en Champions League, y el Valencia. Bueno, vamos a ver cuánta gente viene, el tirón que tiene ese partido. Yo creo que un pelín descafeinado, lógicamente, para los Garres, pero bueno, no deja de ser un gran éxito, una gran noticia después de la remontada, ¿no? que se vivió el sábado en las Tejeras. El sorteo que han hecho este año con lo de... ¿No te ha gustado? No te ha gustado, ¿no? Con la cara que ha puesto ya. Primer Sasca de Miguel. No, es verdad, ¿no? Esto de la proximidad, lo han organizado por proximidad geográfica, y no tiene sentido que, por ejemplo, UCAM juega contra el Cádiz, que está a 6 horas, 7 horas de aquí. Para los de Cádiz, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, Bueno, no sé. Algún sitio tienes que poner también el corte. Es Córdoba, o sea, contra Cieza, ¿no? Pero, por ejemplo, también el UCAM, está muy Cádiz, lejos. Si es por proximidad, la que no tuvo tiene muy arriba. sentido. Sí, para mí Me parece que ese partido Cieza Córdoba también es buen partido. Lorca Almería no está mal tampoco, ¿eh? Tampoco. Tampoco No, está yo mal. creo que los equipos de segunda división que han caído son Dejarme bastante atractivos. que repase el resto de emparejamientos, luego hablamos cuando toque cada uno, pero por ejemplo, de los Garres, pues, por circunstancias no vamos a dedicarle mucho tiempo, sí comentar lo del sorteo. Luego ya lo habéis dicho, el Cieza, que va a recibir al Córdoba, el Lorca También buen Deportiva rival. recibe al Almería, el UCAM con el Cádiz, el Puente Genil Cartagena. El Cartagena va a Puente Genil, que es el único que juega Eso es fuera de casa, y un el dolor de Murcia, que muelas. recibe al Antequera. Sí, lo de Cartagena. Cartagena entre lo de volver a Sabadell y lo de feo, Puente Genil. Para mí, muy mala suerte lo del Cartagena con el desplazamiento. Yo creo que sí. Yo pienso que cualquiera hubiese firmado jugar en casa contra un equipo de Primera Federación antes que desplazarse a un campo de césped artificial, lejano, entre semana. Pequeño, incómodo. Hace un par de semanas jugó Lucan allí y no pasó del empate. Sí, contra un equipo que todavía no ha perdido. Bueno, en definitiva, yo creo que es un dolor de muelas esa eliminatoria para el Cartagena, donde yo creo que habrá bastantes rotaciones, aunque rotaciones hay en todos los partidos de liga, en el equipo de Javi Rey. Viaje de 3 días, porque tienes que ir un día antes, jugar el partido. Creo que ese fin de llegas semana juega el llegas de madrugada. Cartagena, no sé si en Málaga o por la zona de Málaga, a lo mejor Pero se aprovechan juega y entre se ahorran el semana, viaje. Se juega entre semanas. Sí, se juega entre semana. Sí, se juega entre semana. No es eliminatoria fin de semana. Pero el más beneficiado seguramente es el Murcia, ¿no? Por jugar en casa contra un rival de su misma categoría, pero claro, eso en condiciones normales, pero viendo cómo juega el Murcia en casa, cómo ya. compite el Murcia en Arma de casa, doble filo. es... Pero si hablamos del sorteo, es verdad que... No es apetitoso que venga la anterior. No es... O sea, si gana ese partido... ¿Qué hace? ¿A los socios les cobran? No le puedes cobrar. Ya, pero por ejemplo, ¿Y a si la el gente Murcia que gana no ese es socia le va a partido, cobrar? va a entrar dentro de lo normal, ¿no? Un equipo de tu categoría, bueno, lo elimina. decirte, No, tienes más que perder que Claro, ganar. no ganan Sí, mucho. Que luego, ojo, cuidado, tienes la posibilidad de jugar contra Primera División en la próxima eliminatoria. Sí. Que por cierto, Pero si pierde, más ruido, más turbia, más más atmósfera, dudas, jugar contra un equipo de tu categoría que pasa en el grupo, otro rival del grupo que no Pero sí. pinta la cara. Para mí. O sea, A ver, para mí creo que el Murcia tiene cosas que ganar también. Recibir a un primera no es ninguna sí, tontería. sí, ¿no? por eso decía Pero- que tiene muchas opciones de recibir un primera. Pero es verdad que en lo que es la eliminatoria en sí, el partido en sí, El partido sí es un... claro. Pero es que esta eliminatoria creo que para los equipos de Primera Federación es, Y es jugarlo un, en es un casa. jamón, porque si juegas fuera de casa contra un Segunda Federación vas a sufrir y probablemente va a ser un estadio como el del Puente Genil donde tienes riesgo de lesión, porque al final juegas en un estadio de césped artificial y encima un viaje incómodo entre semana, y si juegas en casa eres absolutamente favorito, tienes que ganar sí o sí, si pierdes te das un guantazo y si ganas pues parece que es lo normal, ¿no? Que tampoco tenías que hacer nada del otro mundo. Creo que para los equipos de Primera Federación yo creo que es los equipos que más incómodos se tienen que sentir con esta eliminatoria en concreto de la Copa del Rey. En el caso del Cartagena, por ejemplo, si
jugara contra un equipo de primera federación en su casa y perdiera, bueno, sería un golpe y tal, pero en el caso del Real Murcia, jugar en casa y perder, o sea, con lo mirado que está con lupa ahora mismo el equipo en casa, es por eso, Pero ¿no? Que yo creo que falta un mes casi. Falta un mes. Sí, bueno, pero preferiblemente jugar en casa, más que tiene el Murcia dos partidos antes y después de visitante, o sea que No, sí, todo lo que sí. sea no acumular kilómetros en ellos mismos. Sí, me refiero a lo que tiene que ver con las positivo. sensaciones y lo que tiene que ver Sí, con yo el entiendo a ambiente, Germán. con la Es un atmósfera. marrón. Es un marrón, pero lo prefiero fuera. Pero o sea, estoy menos seguro que marrón no. que casi 5 horas, bueno, 5 horas en autobús, que al final el Puente Genil de Cartagena son 5 horas. Que es, Claro, eso es más marrón es todavía un que lo de marrón, Murcia. es un marrón. Vienes de Marbella, juegas en Marbella el fin de semana pasado, tienes que venirte a Cartagena, volver a Puente Genil, que está ahí al lado, Mira, yo creo que volverte. lo mejor hubiera sido un Murcia-Cartagena. Bueno, eso hubiera sido en lo económico lo mejor. Pero sin para duda. que, para que juegue en casa. Para que Sí, pero bueno, pero si. No, pero Murcia-Cartagena. Si somos un poco egoístas nosotros, al final te cargas a uno Lucan. de los dos a las primeras de cambio, No, pero dale continuidad, no, que el Cartagena- a ver el recorrido A ver que si tiene. alguno de los dos O pilla Lucan Real un- Murcia. Realmente, Lucan Real Murcia. realmente Te el lo Cartagena, hubiera comprado. no, el Cartagena lo que Y quería la era condomina. Que se enfrenten más No, adelante. en Cartagena quería un desplazamiento cercano a ser posible contra un equipo de segunda federación. Eso es lo que quería el Cartagena. Lucan-Cartagena, por ejemplo. El Cartagena podía jugar contra el Lucam, contra el Lorca Lorca, Deportiva. Un Cieza contra el Cartagena. Cieza. Contra la Unión en Totana. Es decir, Lorca, Cieza Cartagena. no podía ser porque Cieza no podía ser, pero Lorca y UCAM sí podía haber sido rivales, que yo creo que son estadios mejores, césped en mejores condiciones. Al final yo creo que hubiese disfrutado más, viajes mucho más cómodos. No es lo mismo que hacerte un viaje de 5 horas después de haber jugado en Marbella el fin de semana anterior. En fin, yo creo que es bastante desagradable el sorteo para la el semana Cartagena. Que pierde 3 días fuera, por ¿no? ese viaje. Claro, por eso. El día antes que va, el día que juega y luego vuelve a las 7 de la mañana a autobús. Y además jugar contra El el día Puente siguiente lo has Genil, perdido. jugar Es contra que el Puente pierdes una Genil, que no semana deja de entera ser un de equipo que entrenamiento. tampoco te da, digamos, esa motivación como para ir de viaje tan lejos. Puedes darte perfectamente el varapalo de perder y aparte de un viaje incomodísimo te llevas una eliminación que no sería del gusto de nadie. A finales de mes se juega esta eliminatoria, la primera de Copa del Rey. Por cierto, en el sorteo ha tenido bastante color murciano, murcianista. Grana Ha también. estado Pedro León, ha estado Isi Isi Palazón. O sea que. Sí, como que- Isi Palazón. Sí, es que he dicho yo Isi El Gómez. jugador del Rayo. ¿En qué estaré Isaac pensando? Palazón Camacho. Y bueno, al final esos son los emparejamientos. Los recuerdo: Locarres Elche, Cieza Córdoba, Lorca Deportiva Almería, UCAM Cádiz, Puente Genil Cartagena y Real Murcia Antequera. Ahora sí, vamos con la primera federación, resultados y clasificación de la mano de Servima. Villarreal B1, Madrileño 3, Real Murcia 1, Sevilla Atlético 1, Betis Deportivo 1, Algeciras 1, Europa 2, Marbella 1. No sé si ya hay que empezar a tomarse bastante en serio a la Europa. Es pronto todavía. Alcorcón 0, Sanluqueño 0, Eldense 3, Torremolinos 3, Ibiza 0, Nastic 2, Antequera 0, Sabadell 0, Teruel 2, Hércules 1 y Cartagena 3, Tarazona 0. En Hércules que también están contentos. En clave grana, lo bueno es que hay muchos históricos, muchos candidatos a ser primero que están igual que él. No terminan de arrancar. Sí, no, eso es lo de siempre. El- Mal de mucho. no, pero esto lo consuelo. Lo malo, que equipos como el Atlético Madrileño, que decíamos que iba a hacer un buen papel, no pensábamos que iba a estar tan No bien. hace tan bueno, ¿no? Sí, pero que el Atlético Madrileño empezó fatal. Lo que pasa es que después de perder con el Cartagena le ha cogido el gusto a la categoría. El Murcia le pudo El ganar Murcia le aquel pudo día, ganar, le tuvo el que ganar Cartagena- aquel el día. Cartagena le ganó y luego es verdad que el Europa ha empezado muy bien, pero ya sabemos lo que pasa con los recién ascendidos. También ha empezado muy bien el Sabadell, que creo que el empate en Antequera tampoco es malo. El Nastic, que ha cogido una racha más que interesante y para mí una de las sorpresas es el empate del Torremolinos en el campo del Eldense 3-3, además adelantándose hasta en 2 ocasiones el equipo visitante, que para mí está rindiendo bien en lo que llevamos de temporada. Ahora lo vamos a ver muy igualado. Por cierto, en el detalle rosa no la pedida de matrimonio después del partido del Europa frente al Marbella con esa victoria, ¿no? Para mal el comienzo de temporada del Hércules, que ya lo ha dicho Germán, que es colista, ahora lo vamos a ver. También el Ibiza tampoco ha arrancado muy bien. Del Murcia, obviamente son los 3 principales señalados en este comienzo de temporada, jornada 6. Filial del Betis, Sí. tampoco termina de Alicia está. arrancar. El año pasado estuvo prácticamente toda la temporada El arriba. Alcorcón, que pensaba que iba a estar mejor, tampoco Sí, termina pero de... bueno, es que está a 2 puntos del liderato. ¿Os Claro. acordáis cuando el Ibiza Pero hace, Murcia está a 4, hace ¿no? unas semanas decíamos que iba a volar, que iba a ser el rival a batir y ahora está ahí al lado del Sevilla Atlético, ¿no? Todavía es Es pronto que- para sacar Incluso el Villarreal conclusiones. B, ¿eh? Sí. También que hablamos de... Sí, que nos gustó mucho contra el Murcia, realmente. Está todo muy igualado, sinceramente. Es Ninguno que- marca un ritmo excesivamente alto. No hay Es como en el ningún- grupo 1, con el Tenerife. Cuesta mucho ganar los partidos, hay muchísimos empates y de ahí la igualdad, ¿no? Y la poca distancia. Lo bueno, en el caso del Cartagena,
genial porque está arriba, pero en el caso del Real Murcia, el hecho de que no haya ningún equipo que marque un ritmo alto, pues le permite, aunque no esté nada bien en este arranque liguero, le permite no estar demasiado lejos. Cartagena también, que la semana pasada perdieron San Lucas de Barrameda y mira dónde está. Sí, pero, bueno, pero el Cartagena, yo creo que dentro de lo que cabe está haciendo lo suyo, que es sobre todo ser muy bueno en casa, ser muy fiable, que es lo mínimo que hay que pedirle a cualquier equipo. Eso sí lo está haciendo bien. Mira, en Nasti lo vemos, o sea, el Ibiza lo vemos 1/10 a 3 puntos del líder. Es que si hubiese ganado esta semana estaría líder. Claro. Es que realmente hay 3 puntos entre el primero y el 11º. Es difícil sacar conclusiones. Bueno, el Cartagena la semana pasada te meten 3, la semana metes tú 3. Claro, pero el Real Murcia ya decíamos otras veces que estaba a 3 puntos, ya está a 5. O sea, sí, el Murcia ya tiene que llevar cuidado. Sí, pero no es significativo. Para mí, a ver, no es definitivo ni mucho menos, pero yo creo que sí. ¿Cuánto van a liderato? Hasta la jornada 10 yo creo que no se puede... ¿Pero el liderato cuántos son? 11. 5 puntos de Ahora diferencia. mismo está a 5 puntos. Murcia tiene 6, está a 5 puntos. Hasta la jornada 10 es difícil sacar conclusiones. Yo creo que el Murcia tiene que empezar a llevar cuidado ya. Hombre, está claro, ¿no? En modo alerta, pero todavía no es plan de estar ya con... No, estar entrenador no, pero me refiero que cuidado que como tropiece otro partido más, ya se puede ir... Enseguida hablamos del Murcia, pero bueno, lo último ha sido la victoria en cuanto al fin de semana se refiere. El Murcia jugó viernes, queda lejos, ha sido la victoria del Cartagena, que fue ayer domingo por la tarde, en un partido que solamente no comenzó muy bien, pero que luego supo enderezar el cuadro dirigido por Javi Rey y ganar de manera solvente, además con goles importantes de hombres de arriba, sobre todo el de Ortuño, lo destacaba luego el entrenador en sala de prensa. Una victoria en casa de un Cartagena que sigue dando muy buenas sensaciones. Con 5 cambios en el 11 de Javi Rey, incluido en la portería el cambio de Iván Martínez por Lucho, que luego explicaría el técnico Javi Rey, que lo entiende como si fuese una posición más, no le dio nada más que naturalidad a ese cambio. También entró de Blasis, es la primera vez, lo hemos visto jugar muchas veces en Cartagena, 106 si no me equivoco, que juega de 6. Este es el primer gol del conjunto visitante. Para mí un gol clarísimo, el fuera de juego no existe por ninguna de las formas, pero el FVS hizo otra vez de las suyas y en la lotería esta vez salió ganando el Cartagena. Yo es que no lo entiendo. El FVS no, el árbitro. No entiendo. Como mínimo es que es súper... Es que no sé dónde tira la línea. En este caso, para los intereses del Cartagena, lo anulan, ¿vale? No es fuera de juego en ningún caso, o sea, es imposible. Empezó bastante mal el Cartagena y bastante dubitativo, sobre todo en el balón parado. Esta ocasión cruza bien Nacho, otro centro lateral. Le costó entonarse, de hecho el primer remate a puerta del Cartagena fue un gol, y fue un gol a la antigua usanza. Este disparo, la pugna de Chiqui con los rivales, y aquí el detalle de clase espectacular de Kevin Sánchez, que además define de maravilla. Tener un sub-23 cedido de ese nivel es de lo que te marca diferencia a lo largo de la temporada. Carne de fútbol profesional sí, más pronto que tarde. Es que está Jeremai. Cuando tuvo el Murcia Javier Rueda, no Ortiz. Sí, ese regate muy de Oliver y Benji, Sí, ese regate es muy bonito. Es muy bonito, muy picadita, muy muchísima ¿Cómo se eleva? Este es muy calidad este regate. Que tiene 20 años en el Depor, que están ya mirando a ver a dónde venden a Jeremai, estarán pensando. Y luego no se pone nervioso, levanta la cabeza. Acto seguido este gol también de Chiqui, muy bueno. El pase de Luismi, cómo espera hasta que llegue Chiqui, y luego el primer toque, el delantero del Cartagena, que marca su segundo gol de la temporada, y esto era 3 minutos después del primero, en el segundo remate a portería del Cartagena en todo el partido. Ya se despejaron todas las dudas, ya el equipo que había empezado mal. Claro, a partir de aquí si aciertas y luego... Bueno, se acabó el partido. Claro, yo creo que sí, y a partir de aquí hubo poco partido realmente. Esta acción después de Nacho por la izquierda, que acabaría una buena ocasión también del conjunto albinegro, ese remate también de Chiqui cerquita del palo de la portería defendida, del Tarazona, y el Tarazona que lo intentó, quitó la defensa de 3 centrales. En la primera parte había salido bastante achicado, con un 5-4-1 muy cerradito atrás. Izquierdo, Chechu Martínez, hermano de Toni Martínez, el delantero del Alavés. Otro buen centro de Nacho. Esta opción es también clarísima. El remate al final de Ortuño, que acaba siendo gol a la segunda. Buen remate, por cierto, de tijera. No remata de primeras, pero en la segunda Ortuño, que consigue un gol que para mí es súper necesario, porque la semana pasada hablábamos precisamente de él. Creo que el Cartagena lo necesita. Me extraña que lo celebrase tampoco. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que en la celebración se aprecia perfectamente que no lo está pasando bien y que no está en un buen momento Ortuño. Pero a mí me parece un gol que no es tan fácil como parece, ¿eh? El remate arriba... Está cabreado, ¿no? Por todas las críticas que ha recibido en todo este tiempo, ¿no? Realmente es que ha estado muy mal. Es que ha estado muy, muy mal. Yo creo que llevaba, te lo tengo por aquí apuntado, casi un año sin marcar. Ya 17 meses sin marcar, sí, ¿no? En Liga. En Liga, porque había marcado en Copa del Rey contra el Andorra. Este remate de Luismi, que pudo ser el 4-0, realmente estuvo más cerca el 4-0 que el 3-1 en el tramo final.
donde ya el Cartagena dominó con claridad, incluso hubo cambios para dar algún descanso incluso a Nacho Martínez, que acabó bastante fatigado. Y creo que al final la victoria es clara y contundente, con ese marrón, quizá ese pequeño borrón de los primeros 10 minutitos donde sí que sufrió a balón parado, pero a partir de ahí la verdad que da la sensación de que el Cartagena como equipo es muy superior al Tarazona. La calidad individual se notó muchísimo la diferencia entre los dos equipos. Me dio bastante la impresión de que el Tarazona va a ser un equipo que va a sufrir para mantener la categoría, mucha menos calidad individual evidentemente que el Cartagena, y si encima las dos primeras te meten 2 goles, pues todo cambia, ¿no? Y para destacar el estado del césped, que sigue siendo bastante malo. La verdad que la pelota no iba fluida, botaba un montón, y aún y así, lo decía yo ayer, me fijé mucho en De Blasis porque me extrañó verlo de 6, sinceramente, y fue dominador del partido. El primer pase lo falla en el minuto 40, solo sin Fidalgo. Sin Fidalgo, jugó con Edgar, pero jugó el Cartagena jugó un 4-1-4-1 con Edgar muy arriba, prácticamente a la par de Luismi. Y yo creo que De Blasis hizo otro partidazo, solo falló 2 pases en todo el partido, sensación de dominio absoluto desde el centro del campo. Es verdad que lo tuvo más sencillo que otros días porque no le entraban, porque le dejaban avanzar con la pelota, pero pidiendo protagonismo, cediendo el balón, siempre batiendo líneas. A mí me gustó muchísimo De Blasis. Aunque no tenga ritmo, solo por lectura de juego, por posicionamiento. En otra categoría seguramente sí se notaría más, pero en Primera Federación le da de sobra, ¿no? Con esa calidad que él tiene, más allá de lo que puede hacer con el golpeo, lo que tiene también en su cabeza, ¿no? A la hora de leer y entender el juego, tácticamente es un futbolista perfecto para jugar. Un rival que a priori te va a exigir poco. No, que se encerró mucho. En eso está siendo bastante inteligente Javi Rey, lo metió en la segunda parte que quedaba en Sabadell, en un partido a priori que podía ser cómodo para él, para su juego. Pero lo pone de 6, que es una cosa que me sorprendió. Yo cuando vi a Edgar y a De Blasis pensé, bueno, Edgar jugará de pivote, De Blasis estará más cerca del delantero. Pero lo explicó él, ¿no? Porque sabía que se iban a encontrar en un bloque bajo con 5 defensas y quería que él organizase, ¿no? Que fuera un poco el director, y la verdad que le fue bien. Dijo, el planteamiento ha salido conforme lo teníamos previsto, y esa es la razón de 6. Al final una victoria, yo me atrevería a decir que rutinaria, lo cual no significa que sea sencillo. Porque yo creo que también lo dijo, ¿no? Estamos hablando, ahora hablaremos del Murcia, los equipos grandes que no meten las ocasiones que tienen se les complican los partidos. Y la diferencia es que el Cartagena ha metido las 2 primeras. Absolutamente. Si no, el Tarazona lo hubiera puesto en un aprieto seguro. Sí, porque luego tampoco... El resultado fue engañoso. Pero es que estamos viendo equipos como el Tarazona poner al Hércules le remontó. Sí. O sea, es verdad que el Cartagena ese día tuvo muchas oportunidades, no las acertó el Hércules y luego fue capaz de remontarle. Es verdad que para mí el Cartagena no hizo su mejor partido ni mucho menos, pero tiene una cosa que es el acierto, y Kevin se inventa una jugada de la nada realmente, porque al final es un patadón de Iván Martín. Y primero te salva el videoarbitraje. Porque el Cartagena, si no te salva el árbitro o el videoarbitraje, con 0-1 volvías a empezar por detrás y otra vez un gol a balón parado, que es donde más dudas está dejando el Cartagena en este comienzo de temporada. Con 0-1 hubiesen entrado alguna que otra duda. Entero, sí, hubiese entrado alguna que otra duda, desde luego que sí. Yo creo que ahí el Cartagena tuvo mucha suerte, porque para mí el gol es legal. A partir del 0-1 apenas inquietan al guardameta del conjunto albinegro. Yo creo que tiene una superioridad bastante clara, en parte por el buen nivel del Cartagena, que yo creo que al final, cuando De Blasis coge la manija del partido, era muy difícil quitarle la pelota y no fallaba ningún pase, así evidentemente vas a dominar, y en parte también yo creo que porque al Tarazona le falta nivel. Sinceramente, creo que es un equipo que sí, que ha hecho sufrir al Hércules, pero me parece que fuera de casa, sobre todo, se queda un poco cortito próximo para la categoría. Rival del Real Murcia. Lo hemos visto en el Murcia, el cambio en la portería, también lo hemos visto en el Cartagena, son situaciones distintas. Parece que en el caso del Murcia es porque Echeverría va a sentar a Sanica, y va a apostar por Diego. Aquí no sé si va a rotar o no va a rotar, pero es que yo sigo sin encontrarle un sentido, un significado a cuando tienes un portero que es el que tiene tu confianza, que está funcionando bien, no lo muevas. Por los 3 goles de Sanlúcar, pero es que salvó alguno más. Sí. Pero es que los goles no fue el peor, el Sanlúcar, no son culpa suya ninguno de los 3 goles del Cartagena, del sanluqueño. Cambia la mitad del equipo realmente, pero a mí sinceramente no me acaba de gustar en la rotación en la portería, pero en ningún caso, no en el Cartagena en concreto, pero es algo que últimamente se está poniendo medio de moda. Con la explicación que dio el entrenador de, bueno, es que cambio al lateral derecho y nadie me pregunta, cambio al banda derecha y nadie me pregunta, claro, pero es que son posiciones totalmente distintas. Ya, pero es que en la propia respuesta del entrenador se está contradiciendo, porque entonces los otros partidos los juega de titular el mismo. O sea, me refiero, al final, cuando ha jugado de titular Lucho siempre, cuando cambia de portero, entonces por eso se le pregunta. Si no, si fuera cambiando semana sí, semana no,
Pero más allá de eso, yo creo que el Cartagena sí que tiene, en este caso Javi Rey, yo creo que sí que ha dado una base sólida de jugadores, ¿no? Para el 11 titular, pareja de centrales, lateral izquierdo. Ahora tiene la expulsión de Larrea, lógicamente te condiciona. Pero luego arriba Chiqui parece el 9 titular, Kevin, Luis Mirredondo. Sí, pues falta la banda derecha. Puede variar un poco la banda derecha, pero ya son varios partidos con Ander. Yo creo que eso también es importante, ¿no? El hecho de tener ya una base, a pesar de las pocas jornadas que llevamos, una base un poco más clara, una cara reconocible, ¿no? De saber lo que quiere, lo que busca y el tipo de jugador que le gusta, ¿no? La semana pasada, que lo del Cartagena en San Lucas había sido un borrón. Y lo del Murcia fue una semana muy rara. Lo de la cosa. semana del Cartagena fue muy raro, ¿no? Ir a Sabadell, después ir a San Lucas, pues se entienden los cambios, pero yo creo que la idea de Javi Rey en cuanto a su 11 tipo, cercano al 11 tipo, ya está quedando más o menos clara. Bueno, y era muy importante ganar y hacerse otra vez fuertes en el Cartagonova esta semana, porque te podían entrar las dudas. Con ese 1 de 6, con esos 2 partidos sin ganar de forma consecutiva, te pueden entrar dudas. Y yo creo que el Cartagena lo solucionó nivel funcionarial, ¿no? Firmó la papeleta y terminó el partido con una victoria que, sin hacer nada del otro planeta, ha ganado 3-0, que en esta categoría 3-0 no gana absolutamente nadie, ¿no? Es muy difícil ganar 3-0. Y creo que eso no es tan fácil que un equipo lo acabe haciendo en este grupo 2. Me parece que las diferencias son muy cortas. Ganar un partido por 3 goles de diferencia, y yo creo que sintiendo que a partir del minuto 45 perfectamente se podía haber pitado el final del partido y no hubiera pasado nada, creo que no es habitual. Y yo creo que eso sí te lo debemos quedar en el beneficio de lo que ha hecho Javi Rey este fin de semana, el equipo de Javi Rey. Has puesto antes el acento en De Blasis, no sé si lo visteis, con ritmo ya para salir de inicio y jugar más de 8 que de 6. Y que jugó los 90 minutos. De menos a más. Sí. Pero para ser titular ya, porque hay que recordar que Larrea no estaba, no sé, yo creo al principio que sí. parecía que Fidalgo Larrea estaba bastante asentado. De Blasi brilló cuando el equipo estuvo 2-0 en el marcador, ¿no? A partir de cuando estuvo cómodo, ¿no? A ver, De Blasis brilla más con 2-0, pero De Blasis no falla ningún pase hasta el minuto 40. Es que parece una tontería, pero es que no se le dio falto de ritmo, o que llegara tarde o cansado, en una posición muy o con incómoda poca frescura. Una posición muy incómoda para él. De pivote defensivo jugó los 90 minutos. Es verdad que yo creo que se pudo moderar un poquito en los esfuerzos en comparación con otros días, pero hubo mucho salto, mucho contacto con gente bastante más alta que él, y yo lo vi fuerte físicamente. Hombre, no sé si para ser titular ya sea donde sea, pero creo que está acercándose a la titularidad, y para mí los 2 últimos partidos de Blasis y el día yo creo que ya va a son ser muy titular, buenos. Yo ya creo que va a ser titular. Hizo un partidazo el otro día, gana el equipo encima 3-0. Yo no veo motivo por el que ahora lo siente, ¿no? Para aparte recuperar ese a la Rea, Fidalgo. Sobre todo en casa, ¿eh? Y ahora juegas en casa del Sevilla Atlético, que el campo es un tapete. En un campo más pequeño, quizá con menos control y demás, sí, pero ahora ya. Sí. Yo creo que no hay pero a duda lo de que mejor ya sí que está para ser el partido del titular. Sevilla Atlético va a ser un contexto muy diferente, ¿no? Porque es un equipo que tiene piernas, que tiene velocidad, que te va a buscar, que va a intentar quitarte el balón mucho tiempo, y ahí seguramente De Blasi sí pueda sufrir, ¿no? A diferencia de lo de Tarazona, pero yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Que ya, digamos, De Blasis es fijo, o sea, ya titular fijo. Yo creo que sobre todo en los partidos de casa, donde la mayoría el Cartagena va a ser el superior y el que lleve la voz cantante del juego, y si está al 70% ya no es que sea determinante el Cartagena, es que es determinante si lo comparamos con el resto de futbolistas de la categoría. Claro, es que para mí puede ser el mejor jugador del grupo 2, para mí. Seguramente esté en esa lista de primero, segundo mejor jugador del grupo 2 de esta primera federación, y sería un lujo prescindir de él. Es verdad que tiene que coger el ritmo, es verdad que es diésel, que evidentemente tiene una edad que otros compañeros suyos no tienen, pero yo tengo ganas de verlo en el centro del campo, y tengo ganas de verlo en un 4-1-4-1 cerquita del área rival. Tengo muchas ganas de verlo ahí. No sé si Javi Rey lo acabará poniendo en algún momento ahí, pero a mí sí me gustaría verlo, por ejemplo, en casa, en el próximo partido contra el Algeciras, verlo con Fidalgo de pivote defensivo y jugando en un 4-1-4-1 junto a Luismi, que creo que ahí sí que puede dar un golpe más de magia, ¿no? al centro del campo del Cartagena, aunque el otro día tuvo muchísimo protagonismo con la pelota y tuvo, para mí, gran participación. Es que fue el jugador con más contactos con la pelota después de los centrales. Es que es con muchísimo contacto con la pelota. De la posible futura venta no sabemos nada, ¿no? Yo esta semana sigue no. todo Nada. tal cual. En el Todo- palco sí que todo estaba el arriba, todo el estaba Bray. Creo que me han estuvo dicho sin noticias de- que no dijeron nada de Belmonte la gente. Esta semana no. Echeverría, por cierto, estuvo en
en el Cartagonova, viendo el próximo rival del Real Murcia, que quizás sea... Javi Rey estuvo en el Nueva Condomina, Sí, claro, porque Enrique Roca, viendo al siguiente rival del Cartagena. Estamos... Ahí en los pupitres de prensa de Enrique Roca. Eso sí está bien hecho, ¿no? Cruzado ahí, sí. Junto con Sibori y con su cuerpo técnico. Así que bueno, yo creo que vamos a ver cómo evoluciona. El tema extradeportivo continúa parado, continúa en la misma casilla. El deportivo, por lo menos, va funcionando. Con ese 3-0, el Cartagena se coloca en la zona alta de la tabla y para mí es muy importante que esta semana, o por lo menos muy importante, no, porque estamos en las alturas de la temporada que estábamos, pero tiene su relevancia que el Cartagena sea capaz de por fin marcar fuera de casa y por fin dar ese pasito fuera que ya ha dado en casa, ¿no? Porque yo creo que de ganar en el campo del Sevilla Atlético sí que demostraría que tiene capacidad para estar muy arriba, porque podría acabar líder la jornada, ¿no? Si es capaz de ganarle al Sevilla Atlético. Bueno, pues de momento las cosas, la verdad es que en Cartagena marchan bastante bien, teniendo en cuenta pues la plantilla, los cambios que ha habido, el número de fichajes, que es un equipo a un 95%, si no más, nuevo en relación al curso pasado. Pero Javi Rey ha dado con la tecla y el equipo está funcionando. Mucho más trabajo le está costando arrancar al Real Murcia en cuanto a juegos y en cuanto también a resultados, que es lo más importante. Vamos a ver las imágenes del empate del conjunto grana, del equipo de Joseba Echeverría, en este caso de la mano de Enrique Roca. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Mantuvo Echeverría a Diego Piñeiro en la portería, cambió en la defensa con la entrada de Andrés en lugar de un Secu que actuó en el centro del campo, y arriba el sacrificado fue Pedro Benito para dar lugar a entrada a Juan Carlos Real. El remate, uno de los muchos que tuvo el Real Murcia, la llegada de Mollita desde la frontal. Esta fue la más clara más allá del gol para el Sevilla Atlético, de las pocas que tuvo no ya solo en la primera mitad, sino en el partido. Remate de Costa a la madera. Aquí hubo doble revisión. Primero se revisó si el balón había superado la línea, que claramente no lo superó, y Costa, el delantero, que solicitó, en el banquillo del Sevilla Atlético, solicitó si había mano o no había mano del defensor del Real Murcia. El árbitro entendió que no había contactado con la mano. Un acercamiento aquí a balón parado del Sevilla Atlético, que asomó muy poco si lo comparamos en el volumen de llegadas con las que tuvo el Real Murcia. Aquí el envío desde la parte derecha de Mier, que se iba a proyectar bastante en ataque, a pesar de jugar como central, Jorge Mier. Echeverría reclamó la roja para... Aquí solicitó la cartulina roja. La entrada. Se quedó en amarilla esa entrada de Iker Muñoz. Echeverría pensó que le daba con la pierna adelante y al final se... No, yo creo que si le pilla bien sí puede ser roja, pero no le pilla bien, es amarilla y ya está. Otra acción a balón parado para el Sevilla Atlético. Está clarísima, No consigue contactar nadie con el balón. Balón parado. Y el Murcia con espacios, saliendo, conectando sobre todo con sus carrileros. Aquí el envío de Cristo, le va a rematar ahí en boca de gol Flacus. La deja pasar Juan Carlos Real, que es el que mejor está de cara a portería. Mira, o sea, además, viéndola de otra toma que la he visto yo, o sea, Juan Carlos Real podía haber rematado perfectamente. Yo creo que no llegaba Juan Carlos Sí, Real. yo creo que sí llegaba. Tuvo mala noche de cara a portería Juan Carlos Real, no le salió No nada. sabía. no le salió Pero en nada. cuanto al juego y los contactos que tuvo con el balón, se notó mucho. Estuvo Estuvo bien muy en bien, el juego, pero muy mal en la definición. finalización. Está ahí la apertura de David Vicente, ese remate, un penalti en movimiento, ¿no?, que tuvo Juan Carlos Real. Pero, o sea, este fue el partido de Juan Carlos Real. Cogía el balón, movía, triangulaba, lideraba, tanto él como Mollita en la primera mitad. Una jugada de Mollita. Aquí está falta, que saque el árbitro muy lejos de la frontal, cuando el último contacto es prácticamente sobre la línea. Y la sacaba el árbitro. Se equivocó Mollita en la ejecución, eso propició ese contragolpe del Sevilla Atlético. Aquí otro balón de Mollita, que estuvo muy participativo, ¿no?, junto a Juan Carlos Real. El que más lo intentó en 3 cuartos de campo, el intentar hacer algo diferente. Sí, aquí, si no me equivoco, va a llegar la acción del gol. Fíjate ahí cómo gana línea de fondo, con qué facilidad.
y el pase de la muerte para que Poco necesitan Miguel los Sierra... rivales para hacerle Sale- daño al sale- Murcia. Ahí faltaba, ¿y dónde estaba Andrés? Es la tónica. Andrés sale fuera, Sale fuera de primero, zona, sí, sale- pero Andrés no tiene ahí no tiene tanta culpa. Sale SQ 2 veces en la Claro. foto. Primero Pero ahí en la pérdida del Sekou se duelo. equivoca, va contra el futbolista en lugar de tapar la línea de pase, y el pase de la muerte le da toda la ventaja a Miguel Sierra para que remate a... La jugada viene de un primer duelo que pierde SQ y luego el balón se escora a la derecha y también lee mal la segunda jugada. Confía mucho en SQ. su físico, se Sí, piensa que sí, le va a ganar sí. la posición y termina yéndose al suelo. Se puso señalado otra vez en este partido. Es que, bueno, luego lo comentamos. Eso. Murcia, ya digo, buscando también los espacios, la velocidad, aunque conectó muy poco con Flaccus, Que luchó, estuvo luchador que todo el está muy partido. clara, cuando estaba muriendo la primera mitad, muy clara de nuevo para Cristo, golpeó directamente contra Alberto Flores, contra el guardameta del Sevilla Atlético, otra llegada más de David Vicente, otro envío Ese que es se un remate, pasea, sí. la cantidad de Es lo que le llegadas. faltó, es lo que le faltó un poquito más de estar más fino Si hubiera tenido dentro el del acierto- área. Si Dentro hubiera del tenido el área. acierto del Cartagena, el partido hubiera acabado 3-1 o 4-1. Sí, porque Y- ni siquiera y no te exigieron hubiera echado ahí. la mano a la Sí, cabeza, no, o sea, que es no lo de la- no te hubiera Es sorprendido. lo de las dinámicas, ¿no? Realmente. Porque es que lo de las dinámicas Ni es así. siquiera llegaron a exigir al portero, se quedaban en el UI. Esta jugada está invalidada por fuera de juego, pero aún así la falla Juan Carlos Real. Luego una repetición no se veía No, tanto para mí no fuera fue, de para juego. mí no fuera O sea, de juego. No es. Juan tipo Carlos la Real, del que Cartagena, tipo la del gol anulado al Juan Cartagena. Carlos Real, que la primera mitad también tiene una muy clara, un envío que es verdad bastante potente de David Vicente, no consigue darle colocación a portería vacía para ponerla dentro del problema- marco del Sevilla el problema Atlético. No es que esté Juan Carlos Real desacertado, es que ni Flaccus, ni Real, ni Benito, ni Mollita, ni Caín, ni Cristo, ni Mier. O Y sea, esta es la al acción final del son gol, muchos. es literalmente el primer balón que toca Joao Pedro Palmer desde que entra al terreno de juego. Otra acción a balón parado, en este caso una segunda jugada del Real Murcia, que no marca en jugada en movimiento desde el gol de Caín en Marbella, Yo de Echeverría la primera jornada. Plantearía ponerlo titular. ¿eh? La pelea de Pedro Benito, Sí. que para mí fue sorprendente que, Salió- no fuera el salió titular. de la segunda parte y estuvo bien Para mí en la fue, segunda parte. sí, fue sorprendente. Tanto de hecho, Pedro mejor Benito el Murcia. como Joao Pedro Palmer le cambiaron un dieron poco, sí, chispa, sí. está Le muy dieron- clara para Pedro Benito. Ahí Aquí- ese último toque le resta la posibilidad de rematar sin el defensa encima. Se queja Flaccus de que estaba Sí, bien vemos- posicionado se para pase- Ahí rematar. vemos lo pase- mejor y lo peor de Pedro Benito, ¿no? En 2 jugadas Y seguidas. Flaccus, que no consigue rematar ese envío de Jorge Mier dentro del área. Hay un acercamiento sin excesivo peligro, el balón marcha muy desviado, la de conducción de Pedro Benito, el remate que se marcha afuera. pero lo intentó. Sí. Sí, no, A mí me gustó mucho Sí. el segundo tiempo de Pedro Benito. motivado Y quizás esta por la es muy suplencia. clara, ¿eh? Paradón de Alberto Flores, el remate de Joao Pedro Palmer y la parada que saca ahí el guardameta del Sevilla Atlético. Sí, Alberto hizo un partido con Sí, Alberto sí, sí. Flores como para pensar que es portero serio, ¿eh? Es portero interesante Alberto Flores. Muy Y seguro ahí- entre Los palos. jugadores del Sí, Sevilla, le por acaba el cierto, cuando partido. marcaron el gol se fueron al fondo a celebrarlo, a hacerle gestos a la grada. O sea, después de lo del año pasado, los chavales van y todavía provocan al Bueno, público. el año digo. pasado que ya quedan pocos. Ya. Pues- Bueno, pues entonces será lo que... Empate del Real Murcia a 1 en casa frente al Sevilla Atlético. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. ¿Qué es lo que estabas comentando? Será el será lo que- espíritu, el será espíritu- lo el que espíritu- enseñan el allí, espíritu porque sevillista. No, es que viendo las imágenes, o sea, cuando marca el gol el Sevilla se va al córner donde están los aficionados del Real Murcia, el fondo sur, y lo celebran allí ostentosamente, y además algunos se vuelve al público y se señala. O sea, me refiero, no le hace falta, han marcado un gol, que se alegren mucho, pero van a provocar. Es que después de lo que pasó el año pasado, acuérdate que el lanzamiento de botellas, que no digo yo que haya que lanzar ninguna botella, pero es que a los chavales también les podían, no sé, advertir de algo, o cuando un jugador va hacia la grada a provocar al público, pues que haya alguna sanción. Problemas para el Murcia. A ver, o sea, Que, que un detalle, que me parece un detalle. Pero que es todo muy fino. Si tú celebras el gol, mientras que no, Se lo dedica a la grada. mientras que no insultes a nadie. Ha asistido toda la vida, yo no digo que esté bien, pero es que ya te pone a hilar muy, muy fino. Entonces, ¿dónde tienes que celebrar el gol? ¿En tu banquillo para que no? No, que lo celebre donde quieras, pero que Ya, no hagas no, gesto a la grada, si te entiendo lo que, provocando. si te entiendo lo que quieres decir, pero que entrar ahí el árbitro, que entra el árbitro para decirle no lo sé, no lo sé, que es complicado de manejarlo y de controlarlo. Problemas para el No Real digo que Murcia, esté bien. que el otro día dio muy mala imagen en Algeciras, jugando también con defensa de 3, aún así lo mantuvo Joseba Echeverría y creo que el equipo dio una otra cara, ¿no? Completamente diferente,
Pero lo grave en el caso del Real Murcia es que cuando tú tienes un objetivo tan ambicioso, este tipo de partidos los tienes que ganar 100%. Luego, cuando no estés bien, tienes que mínimo puntuar y cuando no ganar, ¿no? Porque hemos visto equipos muy, muy grandes que jugando mal, cuando digamos está en esa dinámica positiva, consiguen ganar partidos. En el caso del Real Murcia, ya incluso jugando muy bien, porque creo que hasta llegar a la portería rival, al área rival, jugó muy bien. O sea, entendió perfectamente cómo tenía que sacar el balón, generó superioridad por fuera con los carrileros. O sea, tácticamente el partido fue perfecto, pero no conseguir ganar, yo creo que es muy grave y habla también muy claramente de la falta de gol que tiene un equipo que tiene un objetivo muy, muy alto. Pues vamos a intentar darle una vuelta a la situación del Real Murcia y lo hacemos con nuestros amigos de Mellizo. El gol o se tiene o no se tiene, y ahora mismo el Murcia no lo tiene. Yo no lo sé si lo tienen esos jugadores en las botas, pero no lo está encontrando. ¿Tú crees que sí? Yo creo que lo tiene. Yo creo que sí que lo tiene, lo que pasa es que yo creo que sí. Hay jugadores como Mollita, hay jugadores como Ekain, hay jugadores como Flacus, que no son goleadores natos, pero Juan Carlos Real... Flacus sí te lo compro, pero... A ver, es que para ti, no, pero para ti, ¿qué es tener gol? Yo hablo de que Mollita puede tener 5 o 6 goles. Estadística... Pero Mollita puede tener 5 o 6 goles. Sí. Pero jugando de medio centro, no sé tampoco si va a sumar mucho. Juan Carlos Real, yo creo que los que más gol tienen... Juan Carlos Real a esta altura del año pasado llevaba 2 o 3, ¿no? Sí, pero eso es engañoso, porque es verdad que metió 5 en 7 jornadas y luego se tiró todo el año. Todos los de arriba del Murcia pueden sumar 5, 6, 7 goles. Yo creo que sobre todo Flacus Incluso y Juan Carlos Pedro Real. Benito también te puede hacer 4 o 5 Yo goles. creo que la diferencia del año pasado no es los goles que marca, también en los goles que encaja. O sea, me refiero, porque ¿cuántas porterías cero lleva pero este año? es diferente, ¿eh? El contexto del La equipo idea es de diferente, el plan de Echeverría es completamente diferente. O sea, el plan de Echeverría es ganar 2-1 o 4-3. Te exige marcar goles. Pero claro, para ese plan, para esa idea, tú tienes que marcar goles. O sea, no vale la comparativa con el año pasado porque Fran Fernández era un técnico que controlaba mucho más los partidos, que pasaran pocas cosas. Pero Echeverría cambia ya de mucho plan. más sólido. Echeverría cambia ya de plan. Ha cambiado de sistema, Bueno, pero ha cambiado el sistema, sigue pero yendo sigue hacia adelante. atacando, sí, súper Pero en el ofensivo. partido el otro día estuvimos viendo muchos balones largos ya del Murcia, o sea, pero muchos balones largos. Ya, pero... Que eso antes era impensable en la Sí, primera igual, Bueno, fase. pero da igual, su idea es atacar. O sea, su idea es atacar más que defender. Y en ese plan tienes que marcar goles. Ahora, ¿quién va a marcar los goles? O sea, en un equipo que juega a ser primero, que quiere ser campeón, que quiere ascender, o sea, que no te vale. Pedro Benito tiene buenos goleadores, Juan Carlos Real incluso. No, pero Tiene buenos goleadores, lo que pasa es que la pelota no está entrando, pero es que el Real caudal Murcia está ofensivo tiene, generando. se lo tiene que acertar, efectivamente. Claro, o sea, genera pero es que el mucho acierto- juego, pero yo creo que desde el punto de vista colectivo, y el otro día acertó Echeverría porque consiguió paliar muchas carencias que tiene el equipo, sobre todo por fuera, donde directamente no tiene ahora mismo extremos de verdad para competir. Entonces, como la utilización de los carrileros le sirve. Pero luego encontrar esa individualidad, ese futbolista que te marque diferencia dentro del área, ya vimos la dependencia que tuvo el Real Murcia el año pasado de Flacus, ¿eh? La segunda vuelta fue brutal, la dependencia que tuvo. Más allá de lo que pueda generar Pedro Benito, que genera mucho, pero yo hablo de meterla en la red. Pero Pedro Benito no golea. Vale. Pedro Benito no es goleador. Son rachas y hay cosas que se tienen o no se tienen. Yo creo Es que es a lo que voy. El Murcia tiene calidad para... Tiene jugadores con calidad para hacer gol. Yo creo que no tanto. ¿Cuántos jugadores del Murcia? yo creo que sí. Yo creo que no tanto. Voy a preguntar, ¿cuántos jugadores del Murcia pueden marcar más de 6 goles en una temporada? 6, ¿eh? No te estoy diciendo 14. Esa es mi 6. cuestión. Ya, pero es que Flacus te va- seguro, Juan Carlos Real seguro, porque ver, lo hemos visto. Yo creo que pero todos ¿cuánto? los de arriba pueden Pero- marcar pero- 5 o 6 pero- goles pero por todo- Pedro Todo Benito juega- la temporada pasada hizo 6. Sí, 6. Pero dime otra temporada que haya hecho 6 en su carrera. Bueno, porque pues, tiene que ir para abajo. no. Hace 2 en San Sebastián de los Reyes. Pero estamos hablando de 6, ¿eh? Un delantero. Bueno, que ahora está Por eso he dicho, si tú te Que ahora refieres está a en este goleador, extremo, en principio va a marcar Cuando menos si tú goles te de extremo refieres- que jugando por dentro. si tú te refieres a goleador, de decirme 13, 14 goles, entonces no. Entonces a lo mejor solo. Flacus es el único. No, Bustos también es goleador. No. O sea, también marca goles. Busto viene a hacer 10, pero es su Pero es más cifra asistente récord. que- Años atrás ha hecho 6, 0, 2. Les pasa todo. Es que Caín les pasa igual. Un año marcó El 8. Game marcó 9 goles ¿Cuándo? en la 19-20.
Y después, en Y la después Moreleta, 2, 6, 5, 3, 1. Pero es un jugador de 5 o 6 goles. Lo puede estoy ser, diciendo ¿no? yo. Y ya lleva 5, uno. Yo he dicho 5. 5 de Benito, 5 de Kai, 5 de Carlos Real, 5 de Mollita. Y luego Flaco tiene que hacerte 14. Ha especiado con Mollita, pero si Mollita tampoco se le puede exigir eso. Pero el año pasado creo que hizo 5 o 6 en el Castillo en segunda. Pero Bueno, yo voy creo a que mirarlo. pero en un Castellón. creo que 3. Ya, pero también el No, da igual, contexto que del mete Castellón tres, era pero defensivo que solo falta que llegara el portero al área. O sea, que llegaban todos. En el 80 le decían que suba el portero, que No, marque el también. Castellón era el utillero, vamos, al Lo punto de recuerdo. penalti. Y el año de Lucán también hizo varios goles. Sí, sí hizo. Pero vamos, Pero yo creo que, Pero que se a está- mí individualmente me falta esa calidad arriba para marcar diferencia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la calidad sí que la tienen los jugadores ¿Quién es el del Real. delantero centro suplente del Real Murcia? No, pero Pedro estamos Benito. hablando. Pero estamos Si no hablando juega de en los que banda, juegan. si pero juega es en banda, Los es que juegan la sí carencia, que. la carencia será otra, porque el delantero suplente del Murcia es Pedro Benito. pero, O sea, porque Pedro Benito- Pero es que para mí ahora, si el otro día decíamos que Pedro Benito ya Es que era para el mí es extremo. más Bueno, extremo que delantero. estará jugando de extremo. No digo Estará jugando, no, si es que, pero es el extremo el derecho del delantero Murcia. suplente del Murcia es Pedro Benito, y seguramente si no está Pedro Benito, es Caín. No, Pero Cadorini Cadorini por ahí segundo también. punta. No, Cadorini. Cadorini Cadorini. también. Vamos, vamos Pero avanzando. Cadorini sí que es verdad que las cifras de Cadorini. No, Sí, no cuesta mucho es para- que Cadorini es un no sabe, no contesta, Claro. o un sin calificar. Sí, sí. No, Sí, porque porque el año pasado jugaba, marcaba, pero juega poco. ¿Qué se espera de Cadorini? ¿Cuál es su papel en el equipo? Pero a lo mejor le da los mismos minutos que Pedro Benito, lo que pasa es que no te da lo que te da Pedro Benito. También es verdad que- Pero es que tiene pocos minutos cada También es verdad que una planificación deportiva no puedes plantearte buscar un sustituto a la altura de Si lo Flaco dijiste ni tú, cercano. Cuando te lo dijiste tú, cuando en te el gastas Murcia dinero que te titular- gastan Flacos. Cuando lo dijiste tú, cuando en el Murcia titular, el extremo derecho, es Pedro Benito, es que hay un problema. Sí, sí. Pero no, es que para mí decía- Pedro Benito es extremo ya. Y no porque Es que Pedro Benito lo lo es. está haciendo mal, No, precisamente. si se deja el alma en los partidos y al final No, y cuando aporta sale mucho él, y cuando le da energía. en conducción es un De hecho, futbolista que hunde defensa. De hecho, a mí me y- sorprendió que el otro día fuera suplente, sinceramente. Yo yo creo que creo es una que- de las sorpresas. en Para el- mí, no, porque- para mí me sorprende y también me sorprende que Diego Piñeiro siga en la titularidad. Bueno, No ese sé, otro día, el expediente de Diego Piñeiro es gordo, porque el otro día es verdad que fue una jugada un poco desafortunada el primero y se resbala y tal, pero la sensación que dio el viernes de inseguridad, envíos laterales, no se queda ninguna. Incluso hay una jugada en la que Jorge Mier directamente en el área pequeña despeja el balón porque no se atreve a esperar a que llegue Diego Piñeiro. Esa sensación también se transmite sobre todo a los defensas a la hora de defender el área. Yo creo que el entrenador está. Dices tú que no ha cambiado, Echeverría ha cambiado cosas, porque empezó jugando sin pivote defensivo y ya Secu está jugando como pivote defensivo. Él empezó jugando con dos mediocentros. Y si lo quita no pasa nada, porque vaya Ya, partido se está haciendo ese pero él ha visto que ahí necesitaba un poco Músculo, de equilibrio, músculo, músculo, aunque no esté Y no- saliendo. y no tiene otro. Aunque vaya Pero- aunque vaya corriendo. Pero tiene sentido Bueno, yo porque en el juega. gimnasio también conozco mucha gente con músculo, pero si no Sí. sabe jugar al fútbol no puede Yo jugar. estoy defendiendo a Secu, te estoy diciendo las cosas que ha cambiado Pero tiene Echeverría. sentido, José, eso porque juegas con dos delanteros centros. Sí, juegas sí. con dos centrocampistas de un perfil muy ofensivo como Mollita y Juan Carlos Real. Y juegas con dos carrileros. Entonces ya están acumulando mucha gente en posiciones de ataque. Si no me da un perfil como Secu, sí, se te el cae equipo se te cae está. partidísimo, partido. Son dos equipos. Y aún, Yo- yo- aún yo- así, vemos que con mucha facilidad, Claro, con dar pero- dos pases, se planta Pero en porque Secu tampoco la puede. frontal del área. Entonces, al final, yo creo que. Vamos, Sí, pero si ya les digo, llevo poco. en general. Yo- Sí, el Para problema, 90 el problema es que minutos. tú quitas a Secu y a quién pone ahí. O sea, porque al final tú puedes jugar con Palmer, Juan Carlos Real y Claro, Mollita, ya, o le podemos dan quitar a tener- uno Tú de si los quitas a tres. Secu puedes poner a quien quieras, pero ese perfil de jugador de pivote Antonio defensivo David, no, el único. Tienes a Antonio David. Otro- Antonio David, pero y Antonio tampoco. tampoco- Ha dado buenas sensaciones Tampoco- cuando. futbolísticamente puede ser un 6 Antonio David, pero no tiene la presencia física y mejor el campo que pueda abarcar Secu. Pues evidentemente faltan ciertos tipos de jugadores en la plantilla, ¿no? Sí, bueno, pero eso, Es que no tiene eso ya no ningún se, tipo de- eso se al sabía, final- que no había un pivote defensivo Cuando dije eso hace 2 o 3 semanas. compartido y tampoco hay un lateral izquierdo sustituto, y no hay un extremo derecho, o sí hay, pero bueno, Mira, con está el sistema lesionado y no de- está con el jugando. sistema de tres centrales, los laterales están mucho más tranquilos. Porque además, como tienen vocación ofensiva, Cristo Romero y David Vicente, bien. Y el otro día se notó que se incorporaron un montón. El problema es que estás jugando con tres centrales en el momento que te falle uno, porque el otro día Andrés López estuvo correcto, ¿no? Estuvo más o menos sí, correcto. sí. Mier creo que está haciendo un buen Y, papel. no, y Mier hizo un buen partido. Para Alberto mí, González- Mier fue el mejor del partido. Alberto González es el único central que tiene de carné. O sea, al final creo que el equipo está muy justo, va muy justo en todos los sentidos. Ha tenido mala suerte con las lesiones también, pero es verdad suerte que va muy. Sobre todo, para mí, lo del pivote defensivo, como es la segunda temporada seguida que tiene el Murcia más o menos el mismo problema. A mí No, sí el año me pasado tenía sorprende. Iriarte, que por lo Sí, menos. pero Iriarte, la Pasa mitad que de lo los partidos no perdió lo muchos jugó. partidos, Claro, la sí. mitad de los partidos no lo Yo puede jugar. lo dije en, Sí, las sí, en las sí. primeras semanas del programa y te lanzaste por mí. Cuando dije que la gestión de Asiergo Irías no había sido, en mi opinión,
la correcta y había una plantilla demasiado corta. Estoy de acuerdo contigo. Hoy sí, pero el otro día no. Hombre, y sobre todo cuando no le dan bola a los canteranos, que lo del tema de Héctor y lo del es tema una plantilla excesivamente corta y descompensada. Y Sarabia esta semana jugó con el División de Honor. Sí, un rato. Y Héctor sigue sin jugar, realmente esos son detalles que me sorprenden particularmente, ¿no? Y en los extremos también hay problemas. Héctor jugó en Imperial, creo. Sí, A por mí eso me sorprende sobre todo lo de Sarabia, porque bueno, lo de Héctor pues, puedes tapar, ¿no? Pero si buscas algo diferente, un caso del viernes, ¿no? Cambiar de sistema, jugar con extremos en lugar de carrilero, pasar a defensa de 4, extremo izquierdo es que no tiene. O sea, a mí lo que me extraña de Echeverría es que en verano, que ya vio a Sarabia como era, ya Héctor, y lo estuvo entrenando, en el tramo final nos dijo a Uiría, oye Uiría, fíchame otro extremo, sub-23, que Sarabia no me vale. Claro, si no lo va a poner. Y fírmame otro central sub-23, que Héctor no me vale. Bueno, o sea, no Y entiendo que se por quede qué en no el hicieron. Imperial y en el División de Honor. Claro. O sea, no entiendo por qué no se ficha eso en su momento. La teoría de Miguel. Sí, no, pero No, es verdad que se ha quedado cojo. estoy completamente O sea, de para mí acuerdo, se ha quedado sí, sí. cojo, sí, sí. Pero insisto en que Héctor ha Y jugado este siempre año, decíamos, Sarabia siempre no. decíamos que Pero tenía es verdad que ha tenido mala Juan suerte con Liga. las lesiones, tiene no más tenía suerte. Iván Coja antes de- Decíamos hace unas semanas que el Real Murcia tiene un muy buen 11, un 11 top de la categoría y había un gran escalón entre el 11 y los suplentes, pues no ha tenido mala suerte con las lesiones, se le han caído muchos y ahora mismo yo creo que se está viendo esa diferencia tan severa que había entre el 11 titular y el equipo suplente. Aún y así, me parece que quizá no estaríamos hablando de esto si el Real Murcia gana como tenía que haber ganado este partido 3-1 y todo yo creo que hubiese cambiado, ¿no? La Siendo dinámica más fiable defensivamente. O sea, es que yo creo que también estamos hablando solo de que no las mete, pero es que yo creo que le hacen muchas ocasiones Pero es que de gol. hay que Y es un analizarlo equipo- así. Este equipo hay que analizarlo así, Y es un José. equipo, el ya, verdadero pero un equipo muy problema. frágil, que no, No. sabe defender, porque si, No, y yo contra el Atlético madrileño hubiera defendido bien, el partido tendría 2 puntos pero más. José, No, pero- pero contra el Atlético de Madrileño, si hubiese metido una de las 6 que tuvo, hubiese Si ganado pones el la partido. balanza- Hubiera defendido bien un balón parado. Ya, pero José, pero que esa es la eso te teoría puede de la pasar en un monta, partido, sí. pero si tú analizas el partido, el otro día el Real Murcia, por hacer una estimación, Murcia tiene 6, 7 acercamientos y el Sevilla Atlético tiene 2, 3. Entonces tú a ese juego... Fíjate si defiende mal el Murcia. pero- Bueno, ya, pero es No, que es un pero- partido contra un filial del Sevilla. Es que no puedes pero- tener pero- 0 pero- ocasiones en contra. Cuando estoy ves de acuerdo cuando ves que no las mete, Sí. pues vamos a defenderla un poco más. ¿no? El problema es que le llegan con Igual que hemos poco. cambiado el sistema. Aparte Y eso- luego hay otro problema, No. que el Murcia muchos partidos ha empezado siempre perdiendo. Sí. Entonces ya está obligado No, y que, Pero, ¿por qué empieza siempre perdiendo? Porque defiende mal. Vale. No, porque los pero, rivales que, también juegan y te pueden meter un gol. pero que a lo mejor sí Porque eso no, una cosa no quita la otra. Porque Juan Carlos El otro día- Real y Mollita en el campo, al final defiendes peor porque tienen mucha vocación ofensiva, llegan muy bien al área rival, pero son jugadores que no recuperan un balón. Es verdad que el otro día para No mí, recuperan un balón, En el contexto, ninguno de los dos. en el contexto del partido defiende relativamente bien, pero las acciones en las que te generan peligro son acciones totalmente evitables. O sea, el remate al travesaño es muy evitable, al final es un duelo individual, el gol llegando es totalmente que evitable. se te hacen 2 goles. Y yo Mata creo- tranquilamente por encima yo de creo- Andrés Y López. también, insisto en lo que decía Germán antes, es que para mí, y yo he dicho en los primeros partidos que para mí Gazzaniga no estaba al nivel de otras temporadas, creo que Diego Piñero está dando inseguridad a su defensa y eso se nota. y Eso los, se y los nota. cambios también en defensa. Claro. Claro, no solo el portero. No, Pues pero pasar de yo- línea de 4 a pero línea de pero 3. los centrales estuvieron bien. Sí, para mí Mier Yo estuvo creo que bien, el portero Alberto pega bien. un tiro en el pie. Centrales estuvieron bien, Eso los sabrá carrileros Echeverría estuvieron de bien. por qué ha hecho el cambio. Pero Eso solo sabe él. El problema es del bloque. El problema del Real Murcia es que le está costando mucho meter gol y no sé en qué momento o con quién o de qué manera se va a desbloquear. Ese para mí es la gran incógnita. O sea, el partido del Atlético de Madrid tú lo tienes que ganar, siempre. Si quieres ser un equipo Al de Torremolinos le arriba. Tienes que meter 3. Tú, si quieres ser un equipo de los que está arriba, al Sevilla Atlético tienes que ganar, y tienes que ganar bien. Independientemente problema del gol no me preocupa tanto. de que tenga algún problema defensivo, pues lógicamente, ser un equipo de vocación ofensiva, Que solo gana un partido. tienes Es que. Y lo ha ganado marcando un gol de penalti. Sí, es sí. que jugar en movimiento con todo, Desde el vamos día al de- sí. ataque y todo, es que ha marcado un gol. Sí. El resto, un saque de portería, está feo. un saque de banda, un saque. Penalti. O sea, es que con eso, ¿y cómo lo desbloqueas? Porque yo creo que colectivamente Echeverría sí que va con una tecla interesante para decir, oye, pues el equipo compite, está en los partidos. Pero para marcar diferencias. Ahora sí, Estás el jugando con partido- 3 centrales. En el momento que alguno tenga un problema, aquí, ¿quién va a entrar? no, ahí? Y el sistema que esta semana te ha Porque funcionado, la Miguel no semana central. pasada fue un desastre. Claro, eso es lo que iba a decir. Bueno, por lo el menos sistema la que esta semana te ha funcionado, la pero semana la fue un semana pasada desastre. fue la semana 1 del nuevo Murcia de Echeverría, ¿no? Esta es la semana 2 ha mejorado. Pues vamos Obviamente tiene que ir a vamos la a ver zona la tercera y ganar. y desempatamos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es así. O sea, lo de la semana pasada lo podemos entender como un cambio de sistema total, un cambio de paradigma futbolístico del equipo, bueno,
esta semana ha mejorado. Yo creo que cambia, o sea, la idea sigue siendo la misma, el plan sigue siendo el mismo, lo único que cambia pues, el sistema. dibujo. El sistema. Pero que la idea sigue siendo la misma. Y en esa idea hay que marcar goles. O sea, no hay más. Sí, pero Germán, el fútbol son rachas y al final el Murcia está llegando. Yo creo que es cuestión de tiempo de que el Murcia enganche una buena racha, te haga dos goles un partido, perdón, te haga 3 otra, pero es que para mí el principal problema... No ha marcado en ningún partido más de un gol. Pero va a llegar seguro, con la cantidad de veces que llega va a llegar. O sea, para mí el principal problema es la endeblez defensiva que tiene el Real Murcia. Pero los goles van a llegar, el Murcia llega 6, 7, 8 veces por partido. La endeblez defensiva ya adelanto aquí... Bueno, pues que no va a cambiar. Tendrá que tocar o sea, algo la forma de jugar no va a cambiar. No tienes nada para cambiarlo. Pero tienes que marcar goles. O sea, no da igual. Pero si, ese es el principal si tú marcas problema goles, mejorar. Si tú marcas goles, si tú, digamos, tienes una correlación entre las oportunidades que generas y los tiros que hace a portería y los goles que metes, da igual la endeble defensiva, porque vas a ganar muchos partidos. Sí, el otro día, porque el partido de Algeciras fue otra cosa, pero el otro día, para mí, las ocasiones que te hace el Sevilla Atlético son errores individuales. Para mí, no es que te transiten, que se planteen en la frontal del área, que salga el central. Estoy hablando pero que estoy hablando de errores individuales. El otro día se acusan en la foto del gol, en la acción anterior hay un duelo perdido en la frontal del área chica. No es un fallo colectivo la defensa. No, bueno, sí, estoy hablando del último partido. Para mí son errores, no es que el central rival se te plante en la frontal del área y te chute. El día de la Algeciras sí tenías una sensación de descontrol. Claro, eso sí. Es decir, oye, el rival me está superando. O sea, me está llegando con facilidad. No, le estoy dejando mucho espacio. El otro día no. Pues, oye, pues el Sevilla Atlético, jugadores del Sevilla Atlético que el día de mañana van a estar en segunda división, muchos en primera división y que tienen calidad para marcar diferencias. Pero si tú ves el partido desde el punto de vista general, el Real Murcia ha sido claramente dominador y tiene que conseguir. El Torremolinos también te creó peligro, ¿eh? Sí, pero... Y también la nueva un gol. Prefiero que muy poco. Ahí es donde tienen que ajustar, donde tienen que tocar la tecla del entrenador. Todo el mundo. El Marbella, o sea, le hizo peligro con nada. Sí, pero es buena jornada una. Pero realmente creo que sí que tiene que dar ese paso adelante en defensa, pero sobre todo tiene que dar el paso adelante en convertir lo que genera, porque es que si no convierte lo que genera es imposible mantener este sistema de juego. Es que hay que convertir. Yo estoy convencido de que eso va a llegar. Y eso es la calidad. Eso que se paga. Destape un poco, que Murcia gane un partido 2-0, 3-0. Hostia, y el Murcia tiene mejores goleadores que el Tarazona, por ejemplo, realmente, no para este fin de semana. Y ahora está jugando con la ansiedad de que no llegan los goles, de que no marca, de que elegimos mal. Ahora se ve todo muy negro, ¿no? Porque falta gol, pero es que tal que encadene 2-3 buenos partidos en los que meta... Yo pondría a Palmer este fin de semana porque creo que es de esos tipos que tiene ahora Palmer mismo... Es un jugador. ¿Y a quién sienta? No, pero yo sentaba... Pues por ejemplo, yo este fin de semana... Juan Carlos Real le pitaron el día. Sí, hubo pito. Sí, hubo pito. Cuando lo cambiaron. Sí, sentaba... Mira, quizá en el mejor partido que hizo mucho peor el año pasado para haberle pitado. No, el año pasado hizo muchos peor. O sea, yo un partido tan bueno de Juan Carlos Real no lo recuerdo, pero el año pasado hacía a lo mejor menos cosas, pero muchos partidos marcaba goles, daba asistencia y entonces digamos que lo tapaba todo. Es verdad que el otro día estuvo fatal, errático, el último toque, súper desacertado de cara a gol, pero tú veías las intervenciones de Juan Carlos Real con balón. Y veía algo diferente, o sea, una lectura de decir, oye, ve el movimiento del rival. Es que su talento no lo vamos a descubrir ahora, realmente tiene un talento tremendo. No, y sobre todo se le vio a nivel de actitud bastante involucrado, que eso para mí también es de elogiar y de destacar que un futbolista tan frío, que muchas veces pasa desapercibido, que esté tan involucrado también cuando juega sin balón. A Palmer lo hemos visto de 6 alguna vez, ¿no? Me refiero. Sí, pues, sí. De hecho, la temporada pasada jugó... Por eso. Pero seguramente más un doble pivote, ¿no? Sí, bueno, pero con un tribote también puedes jugar de 6, ¿no? Es una posibilidad. O en un... a mí me gusta más cerca del área. Palmer tiene a mí también porque tiene chispa, pero si no tienes un pivote defensivo de tu confianza, puedes tirar del tipo que más... Pero es que él no es pivote, lo que pasa es que jugáis porque le gustaba a Fran. David tendrá que estar bien algún día, ¿no? No jugó el otro día ni un minuto. ¿Lo vas a poner titular directamente? Puedes jugar con Palmer vino para ser titular, y doble pivote y por delante Juan Carlos Real. Si va a mantener... Pero entonces sentarías a Mollita. Es que no, doble pivote, Mollita Palmer y por delante Juan Carlos Real. Bueno, eso es lo que yo había planteado. Sí. No un único pivote. Y Caín al banquillo. Y Caín, arriba tiene dos delanteros. Según el banquillo. O Pedro Benito, o Caín. Mucha gente por el centro. Pero en un partido en el que seguramente el Murcia va a tener mucho el balón. Con el Tarazona. No te digo, ese centro del campo contra el Ibiza o contra el Nasti, contra el Cartagena, seguramente es inviable. Pero contra el Tarazona, que a priori tú vas a ser dominador, pues necesitarás buen pie para generar. Lo que hizo Javi Rey con De Blas y no retrasarlo para desde la base crear, ¿no? Sí, es que puede ser una buena idea. En el minuto 10 estaba perdiendo tiempo. Yo creo que contra el Real Murcia, al ser en casa, quizá matice un poco la propuesta, pero no me extrañaría ver otro 5-4-1
y esperar, que al final yo creo que eso es el plan de partido que tiene que tener Juanma Barrero, ¿no? Realmente. Sí, o tirarle 3 o 4 balones al área al Murcia Y a ver qué pasa, claro, y a ver qué pasa. Pero eso tampoco hay que prepararlo mucho. No, pero ya verás. Ella Digo sí. yo que en Tarazona va a sufrir el Murcia. Porque ahora No sé lo que va a preparar Juanma Barrero, el, pero... el inicio del partido va clave, es algo obvio, pero como el Murcia lo salga con la intensidad con la que van a salir ellos, es cuando te pueden dar un susto. Y luego ya como se encierren, con 5 más 4 El más... otro día, si el se otro día ponen también 1-0 ya, que seguramente el mejor partido en cuanto a actitud, ya no solo de Juan Carlos Real, sino de todo el equipo, de intensidad, de velocidad, de ir a por los duelos, de verdad ver esa pasión de un equipo. Yo creo que el toque de atención de Echeverría el otro día iba por ahí, ¿no? Después del partido en Algeciras, buscando esa reacción, creo que la tuvo. Lo único que le faltó el acierto. Los nervios van a estar, la tensión va a estar, eso seguramente va a influir en el partido de Tarazona, y si no encuentra ese resultado positivo pronto durante el partido, pues todo eso se hará para... Dicho lo cual, yo creo que le hace falta todavía 4 o 5 partidos para que la gente, o sea, para de verdad sacar los dientes nosotros, o sea, para de verdad meter caña, de verdad, creo que hay que dejarlo 4 o 5 partidos al Murcia. Pero se acaba de decir hace pero hay que 25 minutos que si el Murcia ha perdido otro partido y ahora van a ponerse... hay que estar ya se pondría 8 de la cabeza. Para mí, Bueno, pero me refiero que si le dejamos 10... para el mí, equipo que dejarle todavía algunas no, pero semanas... es que para mí el Murcia hizo el mejor partido de la temporada del otro día. Eso te digo. Para mí hizo el mejor partido de la temporada. Y con bastante diferencia con respecto al segundo. Lo que pasa es que no le salió y el resultado al final muchas veces condiciona el análisis, ¿no? Pero para mí hizo Por el eso mejor yo no estoy partido. nervioso por la falta de Habéis acierto. dicho Yo creo que va a llegar. 3, 4 nombres, habéis repartido el centro del campo del Murcia y ninguno se ha acordado de Isi. Yo no me acuerdo, es que no me acuerdo yo de eso. Y si está subiendo historias. Caramba. Viendo que la rueda gira mucho, algo así puso. ¿Sí? Sí. Que la rueda gira Pero mucho. eso puede tener 400.000 millones de lecturas. Sí, no sé, es que no lo he visto. No lo he visto. Bueno, realmente yo creo que ahora mismo... Por Aldeguer o algo, ¿no? Es que no recuerdo A exactamente mí las me- palabras que había, pero era a mí- algo así. A mí Soy no una noria. no me sorprende que ahora mismo no estemos hablando de Isi porque no ha dado el rendimiento esperado en los primeros Está partidos. jugando realmente mal. Entonces, claro, yo Ya, creo que tendrá tiempo. desde que vino de la El Murcia y Goiría le tienen mucha o fe. le tenían una fe a Isi. Sí, la temporada es larguísima. Tú pero escuchabas a ahora Goiría mismo- hablar de Isi y el año Sí. pasado que estuvo lesionado y lo Todo esperaba el como mundo- agua de mayo. Todo el mundo habla de Sí, Isi como Lo si... esperabas como agua No, de pero mayo. sí, la temporada es muy larga y a lo mejor Isi tiene su momento, pero yo creo que ahora mismo, en este momento, creo que no es no ha reclamado un puesto en el 11 titular, igual que Palmer para mí sí lo está reclamando A base de a goles. gritos, a base de goles. Creo que Y Isi además no está en ese punto. Palmer está cabreado porque las celebraciones de los goles Sí. se le nota Sí, rabioso, ¿no? cabreado él como cree que- diciendo... él cree que merece yo, más yo- minutos. yo, después de la temporada pasada que hice y esta, yo creo que él se ve con un papel un poco secundario para lo que él pensaba. Y por eso está cabreado. Va a adelantar pronto. Bueno, ahí, sí. mientras el cabreo lo transforme marcando un gol cada semana, tampoco es mucho problema, ¿no? Pero es verdad que yo sí que tengo ganas de verle como titular porque creo que ha dado más que sus compañeros en el centro del campo hasta ahora, por lo menos en esa zona del 6. Yo creo que nadie echa en falta a Isi Gómez porque lo que ha hecho Isi Gómez hasta ahora no ha sido mejor que lo que hizo Palmer el otro día, de lo que hizo Juan Carlos Real el otro día o lo que hizo Mollita. Es que Palmer lleva en 2 ratos lleva 2 goles. Claro. Y el año pasado marcó 2 Y aparte son también. son 2 goles que significan puntos. Yo creo que a Isi Gómez nadie le echa de menos. Y a Juan Carlos Real yo creo que la gente le pitó porque es que tendría que meter alguna. Simplemente porque tendría que meter alguna Y por el bagaje y se le nota con miedo. Hubo una en el vértice del área que podía haber disparado, pero esperó y se la dio a Mollita. El centro de Cristo Romero, que en vez de ir de verdad a rematar él, deja que pase la pelota para Flacu, estando en peor posición. Creo que a Juan Carlos Real lo que le pide la gente es que le saque un poco la mala leche y tire a puerta con un poco más de mala leche. El resto de trabajo pues lo hará bien. Es que Juan Estado de Carlos confianza pero es que también. Juan Carlos Es Real, así, ¿no? Juan Carlos Real es así. Lo que pasa es que es un tipo que tiene mucho talento, tiene mucho gol y encima está siendo sacrificado en el Real Murcia, pero que nadie se espere un tipo que va a la tribuna, que es un tribunero, que va a echarse la mano al pecho. Eso no es Juan Carlos Real, pero no es ahora ni tampoco lo era en 2017. Es que Juan Carlos Real no es eso, es otro tipo de jugador que para mí el otro día estuvo muy bien en todo lo que no tiene que ver con el gol, estuvo realmente mal en el gol. Y creo que es algo que él ha demostrado sobradamente que puede corregir, porque es un tipo que ha hecho 8 goles y 9 goles en segunda división. Por tanto, yo creo que en Primera Federación tiene talento suficiente para marcar la diferencia en área rival. Al final la pregunta es, por ejemplo, ¿Moja este año sería titular en el Murcia? Pues es que eso Titularísimo, ¿no? no vale para nada. No lo sé, pero Moja era mucho más duro, Iriarte, ¿no? de luego que sí. Iriarte Iriarte, de luego que sí. indiscutible, ¿no?
Moja. Loren Burón sí. Si lo usa Echeverría, sí. No, a ver, ¿no? yo creo que precisamente la zona del centro del campo, Larrea, ¿no? Larrea por Secusi. Larrea por Secusi. teniendo a Mollita, Palver, Isi, Juan Carlos Real. Ya, pero no tiene ninguno de un corte más Defensivo. defensivo. No, si eso está claro. Mucho antes. Pero si tu idea, tu propuesta es No, pero jugar Moja tampoco es con. defensivo. ¿Qué? Moja tampoco es defensivo. Larrea Bueno, más tampoco. defensivo de los que hay ahora, sí. No, hombre, Secu es más defensivo que Moja, Ya. creo yo. Es que ya sé que uno lo cuento porque tengo la sensación de que un invitado de piedra a este equipo. O sea, Vamos, llegó no. en el tramo Escúchame, final. pues entonces, es que ya lo y aparte- lo comentaste, y aparte- espérate, lo comentaste y aparte la semana yo no sé pasada. si le ha se llama, caído una responsabilidad si que- nadie contaba con él, no sé qué hace en el Murcia. ¿Por Es qué? que no lo entiendo. Porque Echeverría se ha dado cuenta de que le necesitaba más hormigón en el centro del campo y ha tirado de él. Es un jugador que ya en el tramo final del mercado Vale. y no precisamente por Firma- Un invitado de hormigón, entonces, ¿no? Firma otro jugador. Titular, Titular duro, Si es joven, si está por formar, Es que si yo creo que Echeverría, Le falta formación. Yo creo que Le falta Echeverría formación. lo Está muy que está haciendo Secu, él pretendía que lo hiciera Antonio David. Y como creo que tiene la sensación de que han visto que no lo ha hecho, pues han tenido que poner a Secu, pero Secu es un chaval que creo que está pagando un poco su inexperiencia, está desubicado y está siendo Claro, personalmente es culpa de él y es culpa de alguien más. que se está comiendo un marrón. Claro, traído, sí. del que lo ha traído. Si el chaval que llega el último día se está comiendo el marrón, es porque hay un fallo de planificación. Si dices tú que Antonio David no es el jugador que pensaban que era, O que por no, lo menos está dando el rendimiento que se pues pensaba. entonces ¿verdad? hay un fallo. Diego iría a la hora de confeccionar la plantilla. Seguramente ha decidió firmar más en otras posiciones y jugársela ahí. Pues la lotería le ha salido mal al director deportivo del Murcia en ese aspecto, o por lo menos de momento. Queda mucha temporada todavía. Oye, a lo mejor dentro de un mes y medio nos quitamos el sombrero con Secu y me tengo que tragar las palabras. Pero lo que le hemos visto, Como no haga tecnificación individual, me parece pero que. sobre No, todo, porque al sobre final todo el Murcia porque no es que tiene, un le mes, falta. no tiene un mes para dejarle a Secu que se forme como jugador. Pues ya veremos. Vamos a avanzar. Ni al Segunda, portero tampoco. segunda federación. Resultados y clasificación. Melilla 1, Jerez 1, Recreativo 2, Lorca 1, Almería B 0, Águilas 1, Linares 3, Deportiva Minera 2, Extremadura 2, UCAN 2, Puente Genil 0, La Unión 0, Antoniano 2, Malagueño 1, Jerez Deportivo 2, Yeclano Deportivo 1, Estepona 1, Real Jaén 2. Vamos a ver la clasificación, solo ha ganado el Águilas. Lo demás, digo, en cuanto a los equipos murcianos, lo demás empates y derrotas. El Extremadura líder, la Minera segunda, primera derrota de la temporada, semana dura para la Minera con la eliminación a las puertas de la Copa del Rey, con la derrota frente al Linares, yo creo que bastante condicionada por ese partido de Copa Federación, porque la primera parte perdía ya tercero el conjunto de Checa y tampoco es normal. El Águilas octavo, el UCAN noveno, el Yeclano 14º y el Lorca Deportiva colista. Ese empate, sí, ese error a última hora del UCAM que le aleja de la zona alta. Aquí sí que se está abriendo bastante diferencia entre los de arriba y los de abajo, que siempre decimos que la segunda federación es muy igualada, pero llevamos solo 5 jornadas y ya hay una distancia de muchos puntos, por supuesto entre la Extremadura y la zona baja, pero también entre la Minera y el Jerez. Ya hay 5 puntos ahí de distancia que no es ninguna tontería, a pesar de que el equipo minero esta semana caía en esa visita a Linares, ¿no? Y sí que creo que el Lorca también se ha complicado un poquito la vida con ese tanto de penalti a última hora. La verdad es que penalti tontísimo. sí, Ahora la lo verdad es que veremos. se ha metido en un problema con esos 2 puntitos. Empezamos por el UCAM, que visitaba el campo del líder del Extremadura y se le escapaba la victoria al conjunto de Germán Crespo en el minuto 90. Partido notable altos. El problema es que la semana pasada en casa tenía que haber ganado. Sí, sí, porque Jugó bien. sacar un punto de ahí es un buen resultado. Lo que tú dices es que venía de empatar 2 partidos en Puente Genil fuera y la semana pasada fue contra el Antoniano en casa. Empezó muy pronto, haciendo daño 22 segundos. el UCAM por medio de Julito, que fue el bigoleador del equipo. Y la verdad es que se notó que el equipo salió dolido, ¿no? Ante un equipo que, por cierto, llevaba 12 partidos consecutivos en casa sin perder. No, el Había ganado todo. en el Francisco de la Era, que semana invicto atrás, esta temporada. semana atrás presentaba un aspecto mejor el césped, pero bueno, un campo de categoría superior. Y la verdad es que Sí, el UCAM se adelantó en 2 ocasiones, empató ahora Frodo en el minuto 11, lo vamos a ver, y la verdad es que fue una lástima porque, bueno, después del 0-1 creó varias ocasiones de gol el Extremadura, hasta que encontró el empate por
por medio de Frodo, pero bueno, lo bueno es que incluso el Lucan se volvió a adelantar en el marcador otra vez. El inicio del partido fue muy intenso, realmente intenso, y luego fue bajando un poco el pistón ahí cuando vemos que Frodo al minuto 12 hizo el 1-1. Sorprendente, la semana pasada ya lo dejó en el banquillo y esta semana ha vuelto a dejar en el banquillo a Aquino y a Juanma Bravo. Sí. ¿Por qué no están? No están al 100%. Me imagino. Pero bueno, Juanma Bravo la semana pasada lo vimos en la Condomina. pero que es sorprendente. Sí, todos que eran titularísimos. Los jugadores que tienen que marcar la diferencia, verdad por calidad. Pero es que es verdad que el Lucan lleva 3 jornadas sin ganar, 3 empates consecutivos, pero es que está haciendo buenos partidos, en mi opinión, ¿no? Este partido se le escapa en el minuto 90 contra el líder invicto. Creo que mereció la victoria en un partido que fue igualado, pero ligeramente superior. Y bueno, si con este 11 le está yendo bien, no tiene por qué meter a Juanma y Aquino, ¿no? Que se ganen el puesto. Como Juanma Bravo jugó la semana pasada, pero se notó que no está 100%. Sí. Hay que decir que no sé si tendremos la imagen o no, pero en el minuto 14 Julito volvió a mandar un balón al larguero. Y ese en el gol del Extremadura en el minuto 90, se le escapó al cámara, así que no lo tenemos. Se fue antes de tiempo, pensaba que iba a ganar el Lucan. Pero bueno, como ha dicho Miguel, ahora que el partido estuvo entretenido. Y solamente, claro, dos equipos que por potencial por plantilla pueden ser dos equipos de primera federación y se vio sobre el césped dos equipos que fueron a buscar los 3 puntos, que no especularon ni siquiera Lucan con el 1-2, se encerró o no supo hacerlo, a lo mejor lo tenía que haber hecho. Y el Extremadura es un equipo muy serio, El Extremadura yo pensaba que había empezado bien por la inercia que lleva y demás, pero tiene las ideas bastante claras, no se arruga, contraatacó todo lo de Lucan realmente bien, no se vino abajo. Es un equipo muy serio que yo creo que va a estar arriba con el Lucan a final de temporada. Tiene que estar arriba por Hombre, presupuesto. de momento el Extremadura ya está arriba. Todo, sí. El que tiene que espabilar Se ha quedado es ese Julito, el 1-2 en el minuto 51. Es una pena porque con este resultado podías hacer incluso dudar al Extremadura de su nivel, ¿no? Y te acercaba mucho en la clasificación. Es que se ha roto una distancia que luego no es fácil de recortar. La peor sensación es que tras el 1-2 el Lucan estuvo mejor que el Extremadura. Dominó el partido, tuvo ocasiones para haber hecho el 1-3, sobre todo tuvo una Julito y también otra Aquino que salió en la segunda parte y lo malo es que al final no ganas y te empatan, ¿no? en el final. José Ruiz volvió lateral derecho. Jeremy al izquierdo. Jeremy al izquierdo. Eso sí que parece que tenemos más claro que son los dos laterales titulares. Sí. Siempre rinden. Mucho oficio. Los dos José Ruiz. Jeremy se proyecta bastante. Un lateral que me gusta. Sí, pues cuando no se le va a veces la pinza, pero esa es la ocasión de Julito. Hizo 2 y podía haber hecho 3 o 4. Dos más, el larguero y eso. Ese aspecto, imagino que estará contento Germán Crespo de ver cómo tu delantero, tu presumible hombre gol, oye, la está enchufando. Está haciendo goles. Sí, pero estará preocupado por lo de Aquino. O sea, al final tendrá que... No, también si Julito marcando goles... que darle una vuelta. Clarísimo, centro perfecto ahí. Estos son ya los últimos coletazos del partido, los últimos minutos. Y Lucan que seguía llegando, ahí se quejaba Urcelay, estaba solo para empujarla. José Ruiz el equipo lo que le falta es ser un poco más duro y un poco más fuerte en algunos momentos. Y un poco más contundente. Tiene que haber cerrado el partido, no lo supo cerrar, no lo cerró bien y al final pues ese reparto de puntos, ese empate a 2 entre el Extremadura y el Lucan. Vamos con la Minera, que perdía del punto de penalti las opciones de jugar la Copa del Rey y perdía este fin de semana en casa del Linares por 3-2. ¿Quién la toca a Orihuela? No sé. Lo he visto esta mañana pero no me acuerdo. Pero bueno, da igual. No, lo digo porque... Sí, pues le hubiese tocado a la Minera. Llegó tarde a Linares la Minera, la verdad es que llegó bastante tarde. Toledo Orihuela. No. Toledo la toca Sevilla. Sevilla. Correcto. Y llegó tarde y es una lástima porque, a ver, en Linares es un campo en el que puedes perder, pero demostrando lo que demostraste en la segunda parte, te vas con la sensación de que realmente... Levante. Bueno. De que realmente podías haber hecho algo más. Ya lo hizo hace un par de semanas, claro, la diferencia era menor. Melilla se levantó, sí. Levantar el 2-0, pero claro, es que levantar un 3-0 es muy complicado, es muy difícil.
levantar un 3-0. Así, bueno, oye, por lo menos demostró orgullo y pundonor en la segunda mitad y la tuvo, tuvo alguna el conjunto de Checa para haber empatado a 3. ¿Germán ha visto alguna vez el césped Linarejos así? No, está mejor que nunca. Están obrando también en el fondo, pero está mejor que nunca. Están obrando todo el campo. Sí. Es que necesita una reforma. Papete, Sí. Pero un campo chulo, un campo de los que entra y aprieta. Hay que ver cómo se levanta el equipo de Checa ahora. No, pasa, son muchos. ¿Cuántas semanas lleva la Minera luchando para estar en la Copa del Rey? Mucho. Bueno, pero creo que esta semana puedes pagar el cansancio, la acumulación de minutos, pero no, creo que no me genera a mí dudas de si la Minera se va a levantar o no se va a levantar. Al final tampoco va a ganar todos los partidos de la temporada. Piensa que es la primera derrota en todo el año, incluyendo pretemporada, incluyendo Copa Federación. Es la primera derrota. O sea, en campo de uno de los equipos favoritos para estar en... Sobre todo ahí. Sí, y ahora por fin yo creo que se van a sentir raros porque van a jugar 2 partidos seguidos en casa, van a poder descansar después de unas semanas donde no ha podido prácticamente parar el equipo de la Minera, y ahora tienen que enfrentarse al Recre y a la Unión en las 2 próximas jornadas, que creo que sí que es un buen momento para seguir dando volver al nivel que dio las últimas semanas y seguir sumando puntos, ¿no? Porque realmente yo creo que la pelea de la Minera es estar donde está. Realmente está muy bien situado, está con 10 puntos, solo está por detrás de la Extremadura. Es que poco más se le puede pedir a este comienzo de temporada. Está segundo y a 3 puntos porque si hubiese ganado está empatado. Sí. O sea que, calma, no pequemos nosotros de lo que mejor pecó la Minera el año pasado, de querer hacerlo todo en las primeras 10 jornadas de mira qué golazo Liga, aquí golazo de Marc Perdomo, otro más. Curioso lo del otro día, hay que ver cómo el mundo del fútbol fallan los penaltis. Perdomo, Petkov y Rubén Mesa, que acababa de hacer 3 justo el fin de semana de antes y uno dio de penalti. Como cuando perdió el Mundial Italia, fallaron los penaltis Paresi y Roberto Baggio. La Minera había perdido el partido antes de los penaltis. O sea, el hecho de ir a los penaltis para la Minera fue un castigo. O sea, un triunfo porque estuvo con uno menos bastante tiempo. Ya, pero yo creo que ellos esperaban otro tipo de partidos, no esperaban llegar a los penaltis. No, todo el mundo espera solventarlo antes, evidentemente. Vamos con el Yeclano. Y ahora hablamos de la rajadita del técnico del Yeclano, que perdía 2-1 con el Jerez, en Chapín. Un Yeclano que, al igual que el Lorca, está costando mucho trabajo. Se ha hecho a la categoría todavía. Mucho trabajo, pero es que las palabras del entrenador, ahora si podemos, que escuchamos 20-25 segundos, son duras, que su equipo no está preparado para competir, que su equipo le falta calidad, que sufre mucho en el balón parado. Es duro, es duro. Quizás tenga razón. Bueno, no sé. Sí, pero no es típico, ese mensaje luego en los vestuarios, cuidado. Es verdad que para las 5 jornadas o 6 jornadas que llevamos, 6 en Primera Federación y 5 en Segunda Federación, sobre todo en Segunda Federación, hemos escuchado a Adrián darle un toque, a Echeverría darle un toque, ahora a Iván Martínez darle un toque. O sea, que me parece que la cosa este año está calentita, tienen poca mecha. Es verdad que en el primer gol para mí que Rete remata demasiado fácil, pero luego hace un escorzo complicado. Aquí este sí que no tiene. Nadie se pone delante, es un pase picado, pilla toda la defensa mirando a otro sitio. Este sí que no tiene excusa. Yo creo que eso es lo que genera el cabreo del entrenador, además de que le anulan un gol al Yeclano por posible fuera de juego, de esos posibles fueras de juego que... Y jugó con uno más el Yeclano casi toda la segunda parte. Y ni aún así. Solo ha ganado un partido de los 5 que ha jugado, y la situación... Sí, 3 derrotas, un empate, 3 derrotas, un empate y una victoria contra el Melilla en casa. Ha marcado 4 goles y le han marcado 6. Pero, bueno, con la sensación de que el equipo no termina de arrancar. Lo que no entiendo yo, ciertas cosas de la rajada del entrenador no las entiendo, ahora lo hablaremos, pero él es partícipe también de la construcción del equipo y seguramente en gran medida, ¿no? Sí, digo yo, pero no solo él, o sea, todos los entrenadores al final tienen parte de Pero creo que él, sobre todo en la plantilla. Pero él bastante, porque hay varios jugadores que ha traído que han jugado con él, jugadores de su zona. Que los ha llamado él, que los ha traído él porque los conoce y porque, bueno, al final uno siempre espera intentar sacarle rendimiento, pero no lo está consiguiendo. No lo está consiguiendo y se le está haciendo la temporada muy cuesta arriba. Al conjunto es tanto en propia puerta del Jerez, y el marcador que no se va a mover más
Vamos a escuchar si está por ahí, Rubén, la declaración de Iván Martínez del postpartido, hablando de que su equipo no compite, o no está preparado, o no está con calidad, o no tiene calidad para competir en Segunda Federación. Como somos horribles en estrategia defensiva, volvemos a pecar de eso y volvemos a perder por un córner que lo hemos visto durante la semana unas 7 veces. El mismo córner, el mismo desmarque de Odom, el mismo remate de Odón en el primer palo, y como no estamos preparados en estos momentos los jugadores para competir en esta categoría, pues nos vuelven a marcar. Y el segundo ya pues es de una falta de concentración tremenda de Jorge Borao, de Xavi, por no ponerse delante de la pelota, y nos vuelven a marcar en 2 balones parados. Entonces, como bien decís, el equipo no está preparado para competir, el equipo es muy flojo en estrategia defensiva y eso pues nos penaliza. Además, la diferencia es que dice nombre. Y este es un extracto. Hay otro momento en el que dice: solo tiene calidad, no me acuerdo de las palabras textuales, solo tiene calidad Carrasco, y en cuanto lo tapan o lo cubren, los demás no saben sacar la pelota, o los demás no saben jugar, no sé. Me parece... Luego se queja la gente de Adrián. Que esto comparado, por ejemplo, con la rajada que citaba ya anteriormente, esto es fuerte, ¿eh? Porque es que es muchísimo más específico. Sí, es raro. Habla claramente de fallo, de dar nombre, lo hemos estudiado 7 veces esta jugada, ni 6 ni 8, 7 veces lo hemos analizado, la estrategia defensiva somos pésimos, o sea, no es un toque de atención del típico comentario de entrenador de falta de intensidad. No es de las rajadas que se ven todas las semanas, ni mucho menos, ni todos los meses, ni todas las temporadas. Y más a esta altura de la temporada, porque decirlo tan pronto... Veremos cómo sienta esto en el vestuario. No es la estándar. Y la trayectoria. Falta de intensidad y falta de tal. ¿no? Es verdad que dice, en este momento no tenemos... O sea, deja la puerta abierta de que el equipo pueda trabajar y tenerlo, pero está pegando un golpe bueno al vestuario. Buen palo. A un equipo, por cierto, que es lo que te he dicho antes. Sí. Él ha participado activamente en la construcción de la plantilla. Imagino que al final se mete en el saco, claro, pero que las rajadas, sobre todo con nombres y apellidos, no es habitual. El Águilas, que ganaba por la mínima, pero ganaba. El conjunto de Adrián Hernández, 0-1 frente al Almería B. Y qué importante era. Qué importante era esta victoria para el Águilas. Después de perder la semana pasada. Empezó ganando en el minuto 1 gracias al gol de penalti que provoca Chris Martínez, y lo anota él mismo, en el minuto 1, Chris Martínez. Sí, ya, ahí está. Y bueno, se le puso de cara el partido al Águilas. Bueno, quedaba mucho, luego hay que pelearlo. No, de hecho lo pasó mal, De hecho, incluso hay 2 palos del Almería, uno de Alberto en el minuto 8 y otro al final del partido de Iker Bravo. El Almería apretó y bueno. Sigue bastante fiel a su discurso, Adrián, de este comienzo de temporada, que el equipo, que sí hemos ganado, pero hay muchas cosas que todavía no le gustan y no tiene ningún problema, ningún reparo en decirlo, sin señalar a nadie, pero de decir que al equipo todavía le falta más regularidad y en muchas facetas del juego todavía están lejos de lo que él quiere. Pues son muchos jugadores nuevos, que es un proyecto nuevo, que bueno, sí, pero las jornadas van pasando y ya sabemos que el objetivo del Águila es estar arriba. Los equipos de Adrián suelen arrancar, ¿no? Noviembre, ¿no? Sí. Que se preparen. Sí, pero bueno, buena victoria. Para mí era muy, muy importante, porque es que te hubiese metido en un lío si no ganas esta semana. Ganando al menos estás cerca de la zona alta de la tabla, ¿no? Que al final yo creo que tiene que ser el objetivo del Águila, pelear por ese empleo. Lo que pasa, le exigimos mucho al Águila, pero el Águila ha jugado 5 partidos, ha ganado 2, ha empatado 2 y había perdido solo 1 con Extremadura en el tramo final del partido. O sea, me refiero que creo que hay que valorar un poco lo que está haciendo Adrián. Sitio nuevo, plaza nueva, gente nueva, equipo que creo que está todavía en número y creo que de momento hay que ponerle una buena nota. Sí, un bien. Al Lorca, que es al que más le está costando, solo hay que mirar la clasificación, 2 puntitos lleva el conjunto de Sebas, y este fin de semana perdía en el campo del Recreativo de Huelva, en el Colombino, además con una acción muy desafortunada. Y habláis del césped, este también está bien, Sí. Que otros años también lo hemos visto peor, el del Colombino. Calle Quintana hacía los 2 goles del Recre, el 1-0 y luego el 2-1 desde el punto de penalti.
Calle Quintana en segunda federación. Sí, sí. Madre mía. Que hace 3 días estaba en segunda división. 2 puntos de 15. Hizo un muy buen partido. Ernesta es el portero del Lorca Deportiva. Tiene 2 o 3 paradas de muchísimo mérito y evitó unos cuantos para el Lorca. Evitó unos cuantos para el Lorca Deportiva. Mirando los números del Lorca, ha marcado 3 goles en 5 partidos, ha encajado 6. Quizás sea un poco la pegada lo que le falta, ¿no? Pero... Yo creo que le falta calidad un poco. Le falta un poquitín de... Tenemos todos claro que el objetivo es la salvación y que es un proyecto para salvarse, pero ya sabemos que como te metas en el pozo, muy en el pozo, luego te cuesta salir un mundo. Sí. Luego la gente se vuelve loca, hace 15 fichajes en invierno y en vez de ir a mejor vas a peor. En vez de ir a mejor vas a peor. Y en Lorca hay prisa. O sea, en Lorca al final hay prisa, porque un equipo... Pues que tengan paciencia. Que una plaza de superior categoría... Buen gol de Willy. Golazo de Willy. La lástima es que una vez empatas, que es realmente difícil, realmente no perder ya hubiera sido, yo creo, un espaldarazo importante para el Lorca, pero es que el penalti es de una forma que, no sé... Es el paradón que hace... Sí. Y luego es que la acción del penalti, que ahora lo vais a ver, ya no es solo cómo haces el penalti, sino cómo lanza el penalti, el paradón que hace, da en el larguero, se pasa por la línea y el otro la empuja. Este es el penalti. Sí. Saca la mano a pasear, y el árbitro te ve y es igual de absurdo como penalti, porque es que le das la cara con la mano. Que el otro pone muchos partes, pero es que te pilla la matrícula. Pero levantas la mano, Claro. no tienes por qué levantar la mano tanto. Mira dónde pone el penalti. El paradón que hace el portero. La parada es increíble, sí, es un paradón. Le dan la espalda y se cuela. Es que es el colmo de la mala fortuna. El colmo de la mala suerte. Primero por el penalti y luego por cómo entra. Tremendo. Tampoco, en ese aspecto tampoco le está sonriendo ni está teniendo un poquito de suerte el Lorca Deportivo. Al rechace llega un jugador del Calle Rey. Quintana. Sí. El mismo que lanzó el penalti lo manda para adentro. Quizás la defensa del Lorca podía estar un poquito más atenta. Extremadura en casa y Linares fuera los próximos compromisos del Lorca. Cuidado que el calendario complicado. Cuidado. No sé si hoy en día haría el Lorca el mismo comunicado que hizo hace una semana defendiendo a su entrenador. Ha pasado un par de semanas, 3 semanas, sí. En las que el equipo no funciona, pero bueno, yo creo que hay que tener paciencia. Si ellos tienen la idea clara, no sé, me parecería precipitado. Eso dijeron en el comunicado de hace una semana, eso dijeron que había un proyecto y que había confianza total en Seba López. Pues veremos si tienen paciencia o no tienen paciencia. Tercera federación, resultados y clasificación. Yeclano Deportivo B 0, Atlético Gulpileño 1, Imperial 2, Águilas B 1, Cartagena B 1, UCAM B 2, doble duelo de filiales, Santomera 0, Santa Cruz 1, Santa Cruz sigue a lo suyo, sí. Balazul 1, El Palmar 1, Cieza 3, Deportivo Marítimo 1, Olímpico de Totana 3, Mazarrón 0, el Olímpico de Totana también haciendo un gran comienzo de temporada, Muleño 0, Minerva 1 y Caravaca 1, Molinense 2. Lo más llamativo, por ejemplo, también la victoria del Cieza, pero ojo, se adelantó en el marcador, empató el Marítimo y el Cieza marcó el 2-1 en el minuto 90, Florian, un tal Florian, no sé si te suena. Me suena de algo. Luego ya el 3-1 lo puso Edu Luna, creo que es una de las noticias... ¿Sub-23 Florian? Sí, es una de las noticias de la jornada, ¿no? El Santa Cruz que ganó 0-1 al Santomera, efectivamente, el Imperial 2-1, hay que decir que el Imperial, el Santa Cruz y el Cieza son los únicos 3 equipos que llevan 2 victorias seguidas, o sea que cuesta ganar en el grupo 13. Que habrá que ver, esto ya súper pronto, pero bueno, vemos a Lucán B ahí, al Águilas B ahí, habrá que ver cuando llegue el final de temporada qué están haciendo los mayores para ver qué pueden hacer los pequeños. Te lo digo por los filiales, incluso el Yeclano Deportivo B, o sea que es que todo este año... Yeclano empezó muy bien, 2 victorias consecutivas, pero lleva 3 derrotas seguidas y se ha metido en la zona media-baja de la clasificación. El Caravaca del amigo Germán no termina tampoco de carburar mucho. No va a ser el Caravaca de Spotovic, parece, aunque la temporada es larga. Y bueno, la victoria meritoria también de Lucán B frente al Cartagena B de Raúl Guillén. Y por abajo el Palmar, Santomera y Deportivo Marítimo. El Santomera, después del año que hizo, el curso pasado, este año... Que para mí el equipo de revelación, aparte del Santa Cruz, lo pasa, el Santa Cruz lleva una plantilla importante, el Olímpico Totana. Totana, sí, por eso digo, los dos son... Que lo de Jesús Zapata tiene mucho mérito, pero que el Olímpico Totana también. Fútbol sala, resultados y clasificación. 6-3 ganó el Indy 6-3. y 5-2 ganó el Pozo. Iba a decir que
que parece que esta temporada sí. Los demás no Buenas deben. noticias. Que parece que esta temporada sí te están funcionando las cosas. No en Cartagena, que ya llevan un par de años funcionando, pero Lo que pasa es en que el Pozo sí. Que digo que lo del Inter este año, ¿no? Dicen que es un equipo... Sí, más low cost. La victoria del Pozo fue ante el Inter. Sí, sí. Sí, por eso, que la victoria del Pozo fue en casa ante el Inter y un Pozo que Tercero, sí. después tiene ese tropiezo inicial contra Córdoba, que no Se sé. ha repuesto bien, ¿eh? Pero es verdad que el Jimmy empezó bastante bien, ¿eh? Y sobre todo en casa, que otras temporadas la verdad que no ha sido así y arrancó muy bien la liga. El Jimby primero con 13 puntos, el Pozo tercero con 12. Y hay que destacar que el Jimby, bueno, que es muy pronto, pero ya el sello de identidad de duda es el equipo menos goleado de la categoría y tan solo un gol menos que el más goleador, ¿no? O sea, ha entrado muy muy fino. Creo que los últimos, si no me equivoco, 8 partidos creo que han sido 7 victorias y un empate, si contamos los 3 últimos triunfos del año pasado en la final contra el Barça. El empate en Palma, que puede pasar, y además un partido que de ahí tenía ganado y se le escapó. O sea, al inicio de Jimby muy muy bueno y no debe ensombrecer también el gran arranque de temporada del Pozo. Y con tocados. El partido del Palma, Y con 8 bajas. goles al Rivera Navarra, 5 a Peñíscola, 6 a Córdoba y 6 a Alcira. Realmente las cifras goleadoras del Jimby que asustan. No era tradicional en las últimas temporadas que empezara tan fuerte. Afortunadamente yo creo que esta temporada sí ha sido así, con muchos lesionados como comentaba, con mucha rotación, pero gran comienzo del equipo de Duda que desde luego quiere poner desde el principio la carta sobre Y la con mesa. 4 internacionales en la última lista de Jesús Velasco, ninguno por parte del Pozo, Chemi, Tomás, Gon Castejón y me falta Mellado. uno, y Mellado. Falta Pablo Ramírez, que es una Y habitual, pero que destacar está tocado. van 3 porteros a la llamada y 2 son mazarroneros. Y cantera del Pozo, tanto Chemi como Antonio Navarro. Antonio Navarro, primera convocatoria para el guardameta de Manzanares. Pues con el fútbol sabe, por cierto, que Jimby juega el miércoles, jornada 8, que se adelanta por la disputa de la Copa de Europa, tanto para Jimby como para Palma. Es otra buena prueba para el equipo de Duda. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, si juega el miércoles, buena noticia. Es verdad que son muchos partidos los que va a tener que disputar este año otra vez, pero si juega el miércoles, eso significa que hay cosas grandes. Sí, sí. Es buena señal. Dani, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Germán, Buenas gracias. noches, Manu. Don José, gracias. Buenas noches. Y Miguel se queda para hablar de baloncesto, del espectáculo, del show que se vio ayer en el Palacio en ese UCAM Murcia, Andorra.